Suscríbete a La Panterita. 7:30 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A todos comenzamos Cardinal Deportivo. El placer de reencontrarnos a partir de este preciso momento a través de las 7:30 AM. Estamos aquí ya con todos los compañeros. Algunos de ellos de vacaciones, merecidas, por cierto, y comienzo saludando a Fabio Martín. De vuelta, Fabio, qué placer, buen día. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido. Bienvenido de vuelta para todo lo que va a significar este año futbolístico que vamos a tener, que ya arranca la primera fecha, ya se viene el campeonato, 3 fechas en una semana. En fin, estás de vuelta, te veo bien, renovado, fresco. Gordito, la cara bien. No, pero está bien, está bien. ¿Qué va a hacer? Pero de vacaciones a vacaciones no puedes ir a preocuparte que voy a comer. Tenés que ser feliz, eso es lo principal. Pasarla bien. Ya tenemos de vuelta ahora un montón de días, seguramente, para ir a ponerse de vuelta a tono. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. La bienvenida de vuelta también para Juanma, que está volviendo. Ariel también. ¿Juanma también lo vi? Sí, hoy está volviendo Juanma. Ah, mira, sí. Pensé que íbamos a Día de retorno. Día de retorno. Johnny, que ya volvió a comienzo de año. Pero tiene que... ¿Verdad? Desde el principio. Yo no salí. ¿Vos no saliste? No. Pero en diciembre, la parte final, Sí, no saliste. pero unos días nomás, chiquito. Unos días. Sí. ¿Y vas a salir después o no? Sí, la próxima semana. ¿Cuánto tiempo? Ya, a ver. Y salimos junto con Johnny la otra semana. Sí. Bien. En la segunda parte que tenemos, ¿verdad? Bueno. Buen día de mi parte, mi querido Ariel Julio. Buen día, mi querido Johnny. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Bueno, ya vamos a repasar lo que sucedió anoche en el amistoso de Cerro Porteño. Qué golazo metió Iturbe. Yo confieso que recién desde hoy me estoy informando, tratando de actualizarme de vuelta. Seguramente algunas cuestiones se me van a escapar. He visto el resumen y antes de esta jugada hizo una extraordinaria acción individual. Estamos viendo a través de las pantallas de ABC TV. ¿La que no terminó en penal? No, esa ya fue después. Ah, después de esta jugada fue esa. Pero ya escuchaba por allí gente que ve la práctica que Iturbe estaba intratable con ese calificativo ya antes de este amistoso o de estos amistosos, y la verdad de lo que demostró ayer, creo que para Cerro Porteño al menos con esto es la mejor incorporación. Lo que pasa es que estamos viendo a un equipo enchufado en donde vemos niveles más importantes, sobre todo de incidencia en el juego colectivo y en lo que significa el trabajo ofensivo, porque Cecilio también hizo un gran partido ayer. Carrascal lo vi moverse por todo ese medio campo. A mí me gustó mucho, Fabio, con Piria, Mota y Carrascal. Carrascal estaba muy preciso estaba Carrascal, muchas veces haciéndola fácil. Y salían a presionar. Porque en el fútbol es así también, no todo se complica, muchas veces la jugada simple es la que conviene. Y es la que siempre transmitió Carrascal desde los pies, del buen pie, de manejo de pelota, de ir moviendo los hilos del equipo, bien Piris Mota también, contención, juego. Cerro estuvo muy bien encendido ayer, Churín bien acompañado por el resto, por ese tridente de jugadores ofensivos que tiene a sus espaldas, que están muy cerca de él, o por lo menos ayer estaban muy cerca de él, como el caso de Iturbe a la derecha, Pachi por detrás de Churín y a la izquierda Cecilio Domínguez. Yo vi un Cerro mucho más ensamblado en comparación a lo que fue el primer partido, donde Bernay decidió colocar un equipo un poco más mix, ¿verdad? Una mezcla de titulares y de seguramente jugadores que no venían trabajando en el equipo titular en el partido del sábado contra el América de Cali, que dejó a muchos seguramente preocupados. Cerro tuvo una jornada de viernes previa a ese viaje a Colombia muy ajetreada. Entrenaron a las 7 de la mañana, al mediodía estaban volando a Colombia, llegaron cerca de la medianoche y ya para el partido es demasiado largo. Es muy largo, son 2 escalas que más allá que fue vuelo charter, tuvieron 2 escalas los jugadores. Y dentro de todo eso se presentaron el sábado el partido contra América de Cali y no dejó la mejor demostración de fútbol tal vez el equipo de Cerro, que ayer se lavó la cara definitivamente, y más allá de las concesiones del rival, porque el Deportivo Cali demostró tener muchas limitaciones. Me parece que Cerro primero mostró su jerarquía ante este tipo de rivales, se plantó en territorio rival y sacó provecho justamente de la limitación del rival y de la muy buena complementación de los 4 de arriba: Pachi, Cecilio, Iturbe y Churín. Claro, porque aquí estamos hablando de un equipo que es cierto, difícil de ver a un equipo colombiano que no quiera o no pueda tener la pelota, porque en realidad no pudo tener la pelota Deportivo Cali, tuvo muchos errores, y todo fue producto justamente del buen trabajo de Cerro, de presionar bien, estar siempre bien posicionados, y el ensamble se nota rápidamente, el tema de ver a un equipo que tiene coordinación en sus movimientos. Pero que sea muy flojo Deportivo Cali no sobrevalora lo que hizo Cerro.
No, por eso te decía. Cerro tuvo movimientos muy interesantes. Por eso, no están ustedes dos. Por eso te digo, No se le escapa. Claro que tenemos mucho que, elogio, sí. tenemos que verlo. no. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Cerro va a tener los rivales directos por el campeonato, equipos que les gusta tener la pelota, ¿verdad? El caso de Libertad, el caso del Olimpia, el Chiqui que se está armando. Entonces ahí hay que verle a este Cerro cómo está, ¿verdad? Si lo que pasa es que ayer Deportivo Cali prácticamente no lo incomodó nunca. Aquí tenemos que decir que Cerro goleó, Pero terminó. por lo que vos decís, me parece que se te está yendo la mano, No, Fabio, porque ¿qué con los dije? conceptos de Cerro. Dije que estaban enchufados, que estaban bien coordinados Pero los después, movimientos. otra vez con lo que mostró Deportivo Cali, es como que No, pero, ¿a quién? pero espera, Cerro sabe dónde recuperar la pelota, Ariel, en terreno rival. Y eso no está bien que Deportivo Cali sea limitado, pero muchas veces vimos que los rivales son limitados y que tampoco- un mal lo que planteamiento lo que sí lo bueno- Carrascal y Pirida Mota estaban parados en campo rival. Las todo dos, tiempo. las dos cosas, Javi Báez y Morel que jugó de segundo central, no fueron exigidos casi nunca. Es más, por eso te decía, 3-0 goleada de Cerro, pero la figura fue Papaleo, el arquero del Deportivo Cali. ¿Qué quiere decir eso? Que Cerro fue abismalmente superior al rival. Eso no significa que sea el gran equipo del fútbol paraguayo. Sí que aprovechó bien esta circunstancia para ser un equipo que fue superior al rival, que estuvo mejor y que se notó que está aceitado para el comienzo. Pero repito, hay que verlo con un equipo que le va a quitar la pelota, como el caso de Libertad, el caso de Olimpia, rivales que van a ser fuertes. El mismo Trinidense es un equipo de posesión. Ahí hay que ver cómo el equipo se siente cuando no tiene la pelota y cuando le atacan los rivales. Porque repito, ayer prácticamente no la atacaron. Ayer el trabajo más importante que hizo Alexis Martín Arias, el arquero, fue la salida con posesión. Sí. ¿Qué tapada importante hizo? Casi ninguna. Entonces, no tuvo tampoco. no, entonces- salvo ese esfuerzo que parecía sentirse haberse estado tocado. Sí, en realidad fue prudencia lo de él para salir y Sí, entendió y después Bernay salió. inmediatamente. Fue lo único. Es que en un equipo grande lo que importa es cómo juega tu equipo a nivel ofensivo. Claro. Después, por el camino te va a salir el trabajo defensivo, ¿verdad? Pero Sí. primero vos tenés que atacar y tener cómo atacar. Y Cerro se nota que tiene a Iturbe, a Cecilio, imagínense, Churín. Demasiados aspectos Cuestionado el positivos a sábado, rescatar. ya anotó un gol. Hay aspectos positivos que rescatar, pero obviamente hay que seguir viéndolo a este equipo cuando se ha exigido. Pero ya Ayer no fue exigido. Pero, por ejemplo, ¿qué calificativo se le puede poner a los refuerzos? Fuera de Iturbe, que creo que marcó la diferencia. No, Baez mostrando sobriedad, lo que conocemos Pero de él. lo hasta atacaron, aquí. dicen ustedes. Y sí, pero cuando tuvo que ir al Cruz en algunos Cerró pelotazos, bien tuvo, y- sí, buena cobertura con Morel. Demostró buena capacidad para la salida. Cerro en salida casi no perdió la pelota, estuvo muy preciso. Porque salían desde el arquero, toques cortos, pero ahí... claro, Arias yo creo que podemos, bien aprobado principalmente por lo del sábado. tiene mucha experiencia Báez y Morel. Se nota que no les asusta absolutamente nada alguna presión del rival. En ese sentido, Cerro está aplomado atrás. Pero repito, en desbordes, no sufrió en desequilibrio de algún jugador importante que pueda... Ayer no. Ayer no hubo un jugador en el Deportivo Cali que tenía muchas corridas por los costados, pero no hubo desequilibrio, una presencia en el área, un hombre importante que pueda quebrantar. En ese sentido, sí. Por eso Yo Cerro decía- inmediatamente interpretó el partido y soltó bien a los laterales, se fue bien Enzo Jiménez a la derecha, bien Arzamendi Bien, también. eso ayer mejoró en comparación a lo que fue el sábado. Yo te decía, Fabio, lo del arquero Arias, que el sábado sí fue exigido y ahí sí demostró su... Cerro el sábado calidad. defensivamente hablando estuvo con muchas dificultades. Sí. El Pero- sábado sí Arias demostró Pero mirando que el tiene- equipo base jugó ayer, el Ayer, equipo del sí. campeonato, el equipo que va a jugar Copa Libertadores, de aquí 8 o 9 nombres sí o sí serán titulares en Copa Libertadores también. No, es que el equipo que jugó ayer que arrancó el partido es el equipo que venía trabajando, salvo Alan Benítez. Por que eso, tuvo por eso una- te decía, una- ponerle a Alan que pueda agregarle y Jam quizás en el arco, después dentro de un tiempo prudencial. Es un poco distinto este Cerro en su propuesta. Parece un equipo más rápido por lo que veo en resumen. Y estamos... ¿Qué posesión? ¿Le gusta la posesión? Está dinámico. Es un equipo recupera la pelota y mucha sale rápido. explosión de mitad de cancha para arriba. Recupera la pelota y sale rápido. ¿Es distinto en ese aspecto al Cerro modelo 2023? Claro, el Cerro 2023 era más paciente, movía la pelota y era como que al rival le facilitaba acomodarse, retroceder líneas y compañía. Era más paciente, no era tan agresivo en los pases profundos, que ayer sí se demostró que Cerro, aprovechando espacios, fue un equipo letal, un equipo letal. Explosivo con Iturbe y con Cecilio principalmente. ¿Cómo se mueve? Distribuye un poco, Juanma, cómo se mueve para graficar a la gente. ¿Cómo se movió Cerro? Los cuatro del fondo, Sí. del fondo con Enzo de lateral. Sí. Después tenés doble 6 con Robert Pirida Mota y Rafael Carrascal, moviendo todo el medio campo, tratando de presionar también y sacando al equipo del fondo. Más suelto Piris da Mota.
moviéndose más. Sí, más posicionado al Carrascal. Sí, había buen entendimiento para que Carrascal también rompa líneas y salga. Claro, pero, yo lo vi a Carrascal un poco más suelto en el sentido que no tanta responsabilidad para la marca. Era Piri el que hacía el banda a banda casi para tratar de cubrir ahí, recuperar la pelota. Pero Carrascal igual muy y bien. enfrente de estos dos, Iturbe a la derecha. Iturbe a la derecha, Cecilio a la izquierda y Pachi libre, suelto, con Churín arriba. Pachi se juntaba muchas veces en la misma línea que Piris Damota y Carrascal para juntar juego ahí, para tener volumen y a partir de ahí, y con mucha soltura, sí. Y después la responsabilidad de estar cerca del 9, que era Churín. Esa es la responsabilidad del Pachi Carrizo. Sí, y así paró Cerro ayer. En comparación a lo que fue el sábado, donde estuvo un equipo mucho más... en un ese equipo partido distinto. hasta Portillo apareció. Sí, apareció Portillo como extremo por derecha en el lugar de Iturbe, por ejemplo, pero yo lo vi más que como extremo, mucho más como volante, me parece. Después intentó armar un triángulo ahí en el medio con Piris Damota, Pachi y con el chico Fariña, y me parece que no le salió. Yo creo que a Fariña lo puede utilizar más cerca del área rival, que ahí como volante, ahí a lo mejor saca un poco más de provecho. Y después Cecilio un poco más pasivo a lo mejor en cuanto a lo que fue el partido de ayer, y Churín muy solo arriba. Es que físicamente se nota también la diferencia del Cecilio del año pasado, que quizás le costó un poco retomar buen ritmo. Ayer estaba liviano, no le costaba mucho el cambio de ritmo en las diagonales, porque si vamos a hablar del fuerte de Cecilio, justamente agarrar, tomar la pelota sobre la izquierda, meterse hacia el medio, liberar el espacio del lateral y ahí empezar a juntar juego, y en ese sentido sí hubo mucha precisión en los toques, en la posibilidad de encontrar superioridad numérica, porque eso Cerro también consiguió, hasta si se quiere con facilidad, con la aceleración constante, no solo de los extremos, sino que también de las llegadas de Pachi, del mismo Churín, cayendo hacia una zona u otra para lastimar al rival. Cecilio, ¿sabes dónde se ve la diferencia física? Que... Una cosita. Sí. A Johnny no querés participar, Johnny, no te interesa Ariel, mucho el... pero- No, pregunto. No, estoy participando. Le dejo a Juan porque él vio. Yo he visto solamente el resumen Pero tenés un pequeño del concepto partido. por lo menos. Es que lo dije. ¿Pero dónde está Ariel? Estoy yo, sé, recordando. yo sé que está retornando, pero No, ya vaya a di ser mi así, opinión. Johnny, paciencia hoy, por favor. El amigo está Paciencia. retornando. Paciencia. No, pero me vas a participar. Y claro que estoy participando, ¿verdad, Juanma? Sí, lo está. No, Está este tema de haciendo las bien. vacaciones Pero- es terrible volver y reacomodarse. Es Yo entiendo, no. Me sorprende que hasta ahora también coinciden los elogios, Johnny. Mira lo que te No. dice. Es que ganaste 3-0. Claro, aparte de visitante. Es cierto, lo el hizo muy hincha te va a bien. decir, bueno, pero con calma, hay que Claro. ir, ¿verdad? Pero De a No, poco. claro, con esto no estamos diciendo que Cerro es candidato a ganar la Copa Libertadores No. o que Cerro va a ganar el campeonato de comienzo a fin, sino que tiene figura para luchar. sí, Tiene figura no, para- de que va a pelear, Si utiliza obviamente. bien Bernay, me parece, mi querido Ariel, que Cerro puede ser firme candidato, así como lo dijo Francisco Chiquiarse, que el equipo a vencer es Libertad. Me parece que Cerro con esto puede pelearle a Libertad en el campeonato. Es que con los jugadores que tiene, estando finos en cada fecha del campeonato, estos jugadores te arman situaciones de gol constantemente, un promedio alto de gol, salvo que este equipo se desmorone atrás, ¿verdad? Cosa que no sabemos porque no lo vimos, repito, este equipo no fue exigido, entonces hay que verlo como ante un equipo que te contragolpea, que va a dejar espacios, como puede ser Triniense, puede ser una buena prueba en la primera fecha, claro que sí, más allá de que se le fueron muchos jugadores a José Arruga, pero de igual manera es un partido diferente porque Deportivo Cali salió a buscar, pero fue impreciso, nunca encontró la manera de encontrar consistencia ofensiva, peso, no tuvo eso, y Cerro encontró espacios que supo explotar muy bien con los jugadores rápidos que tiene. Ya vamos a ir con Cerro, pero después le preguntaré al compañero si es un Cerro mejorado, si es un Cerro que le va a pelear a más a Libertad, porque Olimpia también es una incógnita. Creo que todos vamos a coincidir que Libertad es el que está un paso al frente que todo, porque es el bicampeón del fútbol paraguayo. Yo creo que más que un paso, ganó igual. todo, bueno, más de un paso entonces. Sí, más de un Entonces, paso. Libertad va a ser el rival a vencer tanto para Olimpia como para Cerro Porteño. Sí. Y también capaz otro equipo por ahí que en los papeles previos no está considerado como candidato, pero que puede irrumpir, sorprender y también meterse en la lucha por el título de campeón de la apertura. Olimpia, yo iba a comenzar diciendo, estaba mirando, por supuesto que uno no es que se desconecta completamente de la actividad informativa, y a mí me parece que Olimpia está contratando bien. Arrua me encanta. Bueno, son jugadores con actualidades que no son buenas. Ni para Guarí, pero son jugadores que tienen Recuperables. un enorme potencial, y esa es la palabra correcta, recuperable. Y tiene un entrenador que lo conoce muy bien, se conocen y sabe perfectamente el entrenador lo que le puede dar a estos jugadores. Prato,
34 tiene, ¿no? 34. Sí, 34. 34. No es todavía tan veterano, ¿eh? Está todavía, digamos, más todavía en esta época en la que Tacuara Cardoso fue elegido por todo el mundo como el mejor de la temporada 2023. De ninguna manera se puede decir por la edad, por la cédula. Me parece que aún puede dar, y mucho siempre y cuando también él se ponga las pilas, se sienta motivado y que le calce bien el desafío Olimpia. Ronnie Reyes, en la época de Guaraní, la rompió con Jubero. El extremo. Fue clave en ese Guaraní que estuvo muy cerca de ser campeón. ¿Y quién más después? Benítez habrá que ver si cómo le pesa la remera, pero una cosa es Ameliano y otra cosa es la presión, la gente, los desafíos. Y el último que se Pico confirmó Olimpia. el fin de semana, Fernando Román. Fernando Román, uno de los mejores laterales del 2023. Para mí Olimpia no contrata nombres o nombre. Va contratando jugadores que, dependiendo del uso que le haga Francisco Chiquiarse, por ejemplo, Olimpia sufrió muchísimo con lateral derecho. Terminó jugando Romaña. Olmedo. Y ahora, Olmedo, el Sí. joven. Ahora está Tucu Salazar bien físicamente recuperado y contrata a Paraguarí, que seguramente en caso de necesidad lo van a utilizar en algún momento del campeonato. Benítez, ahí lo que está... Johnny, te interrumpo un ratito porque tenemos a por favor. Gerardo, ¿sí? Gerardo, qué placer. ¿Cómo está Gerardo? Buen día. Sede Nacional. Bien, Ariel, el saludo para todos. Efectivamente aquí en un shopping conocido de la zona de aviadores, donde Nacional está presentando sus nuevas indumentarias, la nueva piel, como se suele decir en este tiempo. Y estamos con Douglas Martínez, junto a los colegas, para abordar sobre lo que es esta nueva ropa que tiene Nacional y también lo que importa el plantel, las transferencias, lo que llegaron, en fin. Douglas para ABC Cardinal, ABC TV, buen día. Buenos días a todos. Así como acotaste, estamos acá felices mostrando un poco lo que va a ser la piel tricolor para este año 2024, esta temporada que comenzamos siempre con mucho compromiso, mucha ilusión en todos los frentes que nos va a tocar competir. Nosotros clasificamos a la Libertadores, a la Pre-Libertadores, está el torneo de la División de Honor y también la Copa Paraguay. Todos los compromisos que tenemos en el año siempre lo encaramos para la mejor performance de nuestro club. Bueno, abordando justamente el tema futbolístico, Douglas, y todos los desafíos que tienen por delante, ¿cómo ves el mercado de pases? ¿Qué les ha parecido? Casi más de una decena de jugadores incorporados, entre las salidas también, ¿cómo quedaron hasta acá? Si bien nuestra consigna fue mantener la base, creo que en el sector medio es donde más se mantuvo lo que fue el año pasado. Así como año tras año hay jugadores que van y otros que vienen. Y creo que sí, hay media docena de jugadores, creo que hoy día que ya están viniendo al club para poder reforzar en los sectores que el cuerpo técnico creyó conveniente. Y estamos con las mejores esperanzas de poder realizar un buen campeonato de honor, Copa Paraguay, y también en la Libertadores poder, si Dios quiere, clasificar a la fase de grupo. Ahora, con relación a los préstamos que otorgó Nacional a Olimpia, el caso específico de Carlos Arrúa, lo de Paraguay Espínola ya estuvo antes, pero el de Carlos Arrúa, ¿en qué condiciones se da? Cuéntenos un poquito, señor Martínez. Lo de Carlos Arrúa no está cerrado todavía, no. ¿Pero existe esa posibilidad o se descarta ya? Hay una oferta que se está analizando a nivel de la comisión directiva y hay varias cuestiones documentales y contractuales que hay que adecuar para que se dé ese préstamo. ¿A préstamo? Sí. ¿Y la situación de Santiago Rojas, cuál es, Douglas? ¿Crees que él va a quedarse Nacional? ¿Se está viendo? Sobre Santiago Rojas tenemos algunas propuestas del exterior y también tenemos que congeniar con el jugador para poder ver las posibilidades de que él vaya a mostrarse en el exterior este año. Para préstamos. Sí. ¿Alguno que podría llegar en esta última hora, don Douglas? ¿Algún refuerzo? ¿Algún jugador específico que necesite Pompi Pumpido? Sí, hay un delantero, no me acuerdo ahora el nombre. Ignacio, sí, un delantero grandote, como lo que nos gusta tener a nosotros en el área, tipo Bruera, joven, que viene libre y con opción a compra,
Ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo con los jugadores que están viniendo acá al Club Nacional para este año. Insisto con el puesto del arco porque en Colombia estaban hablando sobre un interés. Gerardo, si podemos insistir con Arrúa, por favor, Gerardo. Hay una propuesta que se está analizando. Se está analizando y, como dije, no solamente tiene que tener el visto bueno del club cuando vienen propuestas por los jugadores, hay que hablar también con los jugadores y hay que arreglar algunas cuestiones contractuales también con Chile para poder concretar esa negociación. El fútbol argentino, hay otro país de otro lado interesado en Kili Rojas. Sí. Y lo de Arrúa también se puede salir nuevamente fuera si no se da lo de Olimpia. Yo soy sincero, la mejor propuesta que hay es la Olimpia. Hay ofertas también de préstamos en el exterior, pero que no llega a la propuesta Olimpia, en cuanto a Arrúa se refiere. Y en cuanto a Kili, la más concreta es la de Colombia, si bien hay también algunos de Argentina, pero la que está llevando la punta, por así decirlo, es la de Colombia. ¿Se puede dar un porcentaje de posibilidad a esta altura del día, el tema Arrúa-Olimpia? Y necesitamos arreglar la parte contractual con el jugador y la parte documental entre clubes. Eso falta. Acuerdo económico, perdón la insistencia, Douglas, para con el tema de Rúa ya habría. Y es una propuesta que se le dio ok desde el Club Nacional, pero como te dije, no solo se remita a eso, una negociación de transferencia de un jugador. Hay que hablar con el jugador tiene que arreglar con el club, el jugador tiene que extender su contrato con el Club Nacional porque está feneciendo a diciembre de este año y no tiene sentido prestar a un jugador que en diciembre ya fenece su contrato, así que hay varias cuestiones que tenemos que arreglar antes de que se concrete esa posibilidad. ¿Cuál es el estatus de Nacional ahora en el mercado de pases? ¿Activo, inactivo? ¿Puede surgir alguna posibilidad o ya están listos con lo que han contratado? Yo creo que en 95% ya estamos listos, pero ahí siempre sobre la hora surge algún que otro nombre importante y si se da, bienvenido sea también para el equipo. Gracias, señor Martínez. Gracias. Ahí está las expresiones de Douglas Martínez, el directivo de Nacional, adelantando de esta manera que aún no está cerrado el... ¿Podemos hablar con él, Gerardo? ¿Podemos saludarle a Douglas? Muchos incluso... ¿Señor? Sí, podemos saludarle a Douglas. ¿Me escuchás, Gerardo? Creo que perdimos la comunicación. Queríamos dialogar con Douglas si es que cabía la posibilidad. Sí. Ariel. Sí. Ariel. Señor. Te escucho muy en el fondo. Te decía si podemos dialogar con Douglas, si la mesa puede dialogar con Douglas. Sí, a ver, voy a tratar de molestarlo nuevamente un segundito. Douglas, permiso, discúlpeme. Ariel Julián le quiere saludar. Si por favor se toma el sistema de retorno. Ahí tiene el sistema de retorno, Ariel, el señor Douglas Martínez. Bueno, Douglas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos de vuelta, gracias por la amabilidad. No se escucha nada. Bueno. Tenemos problemas con la... Ahora vamos a probar. Douglas, ¿me escucháis? No se escucha. Bueno, es imposible. Es imposible entonces. Si podemos entrar por otra vía, no sé si se puede, pero está. La idea era ampliar un poquito lo de Carlos Arrúa, pero está claro que, a ver, si yo saco en limpio, ya hay acuerdo económico. Es más, habló de que había una oferta o que existe una oferta del exterior por el jugador, pero la de Olimpia es la mejor. Entonces, aquí lo que podemos deducir de todo lo que dijo Douglas Martínez es que tiene que ver mucho con lo que quiere el jugador para su futuro con Nacional, porque aquí hay que decir que ya lo dijo Douglas Martínez, el jugador vence su contrato con Nacional este diciembre de 2024. Si le prestan un año, el jugador va a quedar libre después. Para negociar con Olimpia quizás una continuidad. Entonces Nacional le dice, claro, te vas a ir a Olimpia, estamos arreglando con el otro club, pero tenemos que ampliar el contrato. Mínimamente ir hasta diciembre de 2025
o inclusive quizás si el club entiende que el jugador tiene todavía un futuro y una proyección ¿Es a préstamo la importante. propuesta ahora? Es a Claro, préstamo. a préstamo. Préstamo con opción a compra, tal vez. Que es una Con, figura... con opción, Ariel, en caso que, vamos a suponer, llega a fin de año y hizo un campañón Sí. Arrua. Entonces Olimpia compra su pase y ese año de contrato que va a tener se queda sin efecto. Olimpia compra su pase. Pero si por allí no va bien, retorna a Nacional y juega el 2025. Se usa mucho los objetivos hoy día en ese Claro, tipo de y ese es el contratos. tema. Me parece que en Cierta estos cantidad de momentos partidos y compañía. la figura es la siguiente. Olimpia y Nacional están totalmente de acuerdo con la operación. Aquí el problema es Nacional con el jugador, definitivamente. Nacional con el jugador, porque Nacional le puede decir, vamos a ampliar el contrato 2 años más. ¿Qué quiere decir eso? Ir hasta diciembre de 2026. Y el jugador quizás le pueda decir, no, vamos a ampliar 1 año más de lo que queda. Quiere decir eso, diciembre de 2025, ¿verdad? Quizás el jugador pueda querer algo más corto. El Club Nacional quiere, entendiendo que el jugador tiene todavía una gran proyección. Para mí, él firma 1 año y es jugador de Olimpia. Él le firma 1 año más a Nacional. Sí, y es jugador de sí, Olimpia. no, claro, eso no lo quiere Nacional. Le algo de firma eso. 1 año más y ya está, porque Y el claro, acuerdo porque- económico ya llegaron a un acuerdo. Porque sería una negociación absurda para Nacional decirle al jugador, no, andate a Olimpia, te prestamos 1 año. Llega, acaba el contrato de 1 año el préstamo y acaba su contrato con Nacional, queda Claro. libre el jugador. Y queda asignado a Nacional, ¿verdad? Sin embargo, si es que le ata de esa manera, a futuro le puede vender por una buena cantidad de Claro, dinero. Hasta totalmente. puede participar en una operación futura nacional con otro equipo internacional metido Olimpia por medio. Y yo no creo, Ariel, que el futbolista que está con el deseo de ir a la Olimpia se niegue a firmar ese contrato. A mí me dicen que Arrua ya es de Olimpia. Me aseguran en Olimpia que Arrua va a jugar en el Decano. Eso significa que va a ampliar su contrato con Nacional Sí. y después firma por Olimpia. Es lo más Claro, lógico. porque es el último detalle que falta. En Claro, este caso. porque y es encontrar un punto de equilibrio. Pero es lo más lógico, o sea, Y generalmente cuando vos es la- sos Arrúa, sí. sos Arrúa, estás devaluado, no le fue bien en la Argentina, lo que implica Olimpia para un relanzamiento para su carrera. Está un entrenador que lo conoce muy bien, que ya lo quiso hace rato. Y Arrua es joven todavía es también. joven, es joven, es una muy buena oportunidad, ningún tipo de duda. Sí, Me parece por que eso. él, a ver, Generalmente cuando con los ojos cerrados tiene que firmar. se dan este tipo de situaciones se dilatan cuánto, 1 o 2 días máximo de negociación ahí el Y tema todo de la está en extensión del campo del contrato. jugador, Juan. Todo está en campo del jugador. Claro, El jugador en acepta- campo de Arrua, y hay que decir que su representante es Pedro Aldave. Y Aldave está en estos Está en momentos Inglaterra. está en Inglaterra con el tema. No, pero siempre tiene- está con el tema FIFA. pero tema tiene, FIFA. tiene representantes y... Claro, no, claro. Él normalmente cuando es ámbito local no se mete mucho. Se meten sus colaboradores. Pero por lo general es él el que viene haciendo el trabajo de Arrua. Tiene Sí. Aldave, al menos los jugadores visibles que él tiene, por lo general él toma las riendas de las negociaciones. Caso Arrua, caso Enciso en su momento, y quedan otros más ahí sueltos también por parte del empresario que ahora está acompañando a Julio Enciso en la gala de FIFA que se va a realizar desde las 4 de la tarde. Mezclamos las cosas acá porque saben que tenemos un montón de temario, de temas. Hablemos del premio Puskás. Hoy, históricamente, creo que hay una chance, pero muy, muy grande, grandiosa, la posibilidad de que un paraguayo pueda hacerse con ese galardón del premio que otorga la FIFA al mejor gol de la temporada que se fue. Y este gol que le hizo Julio Enciso al Manchester City tiene casi todos los requisitos como para ser elegido como el mejor. Ariel, te consulto. Vos Sí. que sos detallista, si sacándote el hecho de ser periodista y de ser paraguayo, te dicen, ¿este gol o el del brasileño? Es que los 3 finalistas tienen lo suyo, Lo que pero pasa es que yo no sé cómo me voy a no, disociar no. de... Claro, lo que hay que muy difícil decir- sacarte lo que de- hay que- Este es del brasileño. no, este también pero, es pero a ver, Wilson decía, los requisitos, estética, importancia de la liga, acrobacia y juego colectivo. juego colectivo. La importancia del juego colectivo, ¿verdad? este es espectacular también. Este la también de- es Sí, muy lindo. Muy lindo. no, la forma en que define y cómo se mete esa La de pelota. Julio tiene estética, espectacularidad, tiene juego colectivo Y el campeonato. y el campeonato el rival. es indiscutible. Claro, y No, el pero rival. aparte, a través de este empate... Cerramos con el CTV, seguimos con ABC Cardinal. ¿Sí, Juanma? No, a través de este gol, el Brighton empata el partido ante el City y eso lo hace clasificar a la Europa League por primera vez en la historia del club. Es que la mayoría de los goles, o sea, cuando vos ves en la página de la FIFA los finalistas, la jugada de Enciso es la jugada más larga de todas. ¿Por qué? Porque empieza en un manejo de pelota impresionante del Brighton sobre la escuela de fútbol
de la autoridad mayor en cuanto a posesión de balón, que es el Manchester City. Contra ese equipo el Brighton hace una cantidad de toques impresionante hasta que llega el zapatazo de Enciso. Ahí tenés espectacularidad, tenés estética, tenés juego colectivo y quizás le va a faltar la acrobacia, ¿verdad? Que no tiene la jugada, pero ¿qué querés más que esto, verdad? Que la esencia del fútbol moderno últimamente, ¿qué nos dicen? Que hay que jugar así el fútbol como lo hace Guardiola. Y contra el equipo de Guardiola hace este gol Enciso con el Brighton, me parece que no debe de sorprendernos, va a ser de gran orgullo para todo el país, pero va a competir fuertemente con los otros dos goles sin ningún problema Julio Enciso. Pasa que de hecho que es algo histórico, porque es el primer futbolista paraguayo en estar nominado, en estar ternado. No, finalista, llegar a la final, porque llegar llegar a la final de un evento tan importante como este, y que estemos hablando de la posibilidad de que lo pueda llegar a ganar, se va a ser un hecho mucho más resaltante aún, y de hecho que va a superar en cuanto a lo histórico lo de ser finalista en esta competencia. Estamos de vuelta con Gerardo. Gerardo, otra vez allí en la sede nacional. Sí, señor. Gracias, Ariel Julián. Esta vez para molestar nuevamente aquí al dirigente de Nacional. Está dialogando con Antonio Silva, una de las principales figuras que tiene la Vía Nacional. Ahora, Douglas, permiso. Ahora, escucha a Ariel Julián, los compañeros en estudio. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Saludos ahí a todos tus compañeros, a vos, a tu audiencia. Bueno, preguntarte primero, Douglas, ¿qué expectativas, qué tiene que esperar el público de Nacional de este equipo que se está preparando para este 2024? Y yo creo que la mejor performance posible, trabajamos siempre para eso, ya demostramos con años anteriores el rendimiento del equipo. Incluso a pesar de hacer inversiones, grandes inversiones edilicias en nuestro estadio, en nuestra institución, hoy el Arsenerico está cubierto en sus 4 costados, cosa que es histórica para la vida institucional del Club Nacional. Y sin embargo el rendimiento del equipo, si bien no logramos ningún campeonato, pero estuvimos ahí cerca de lograr varios campeonatos, inclusive a nivel nacional, ¿verdad? Creo que vamos a seguir por esa senda, vamos a seguir con ese trabajo y si Dios quiere poder conseguir algún que otro campeonato este año. Douglas, ustedes tienen una línea de manejo muy bien establecida, ¿no? Presupuesto, saben perfectamente cómo incorporar. No es que ustedes se salen fácilmente de lo que pueden generar, ¿no? Sí, así mismo es. Tratamos de apuntar, de tener algún que otro jugador de jerarquía, como el caso de Anthony, que realmente hizo un esfuerzo importante para traer, pero también ya Anthony demostró compromiso con el club en su momento. Y bueno, como parte de una cierta retribución de lo que él nos brindó en su momento cuando le pedimos que nos ayude y nosotros le ayudamos a él, pues estuvo a punto de quedar sin club un semestre. Bueno, entonces eso a nosotros nos obligó de alguna manera, por así decirlo, de hacer un esfuerzo grande y sabemos lo que le va a dar al equipo. Él es un gran líder en todos los equipos que le toca participar y creo que esta vez no va a hacer de vuelta va a hacer lo mismo, no va a ser la excepción en este caso para el año 2024 con nosotros. Douglas, quiero volver algún que otro jugador experimentado, como dije en radio, colegas, tratamos de mantener la base, sobre todo en el medio campo mantenemos lo que fue el año pasado y bueno, tratar de reforzar en la parte defensiva y en la parte delantera donde sí tuvimos excepciones obligadas. Ya. Douglas, aprovechando la ocasión, quiero ir de vuelta al caso de Carlos Arrúa. Te escuchamos recién decir que la mejor propuesta es del Olimpia, a pesar de que hubo otros equipos a nivel internacional que también mostraron interés en el concurso de Carlos Arrúa. Concretamente, y sacando limpio, Arrúa le firma a Nacional una extensión de 1 año y sería todo acordado, ¿no? Y tenemos que hablar con el jugador.
tenemos que negociar con el jugador. Yo diría que queremos juntar más años con él. Creemos que él tiene todavía mucho que darnos. Y en todo caso, si se da alguna transferencia importante definitiva, bueno, que así sea, ¿verdad? Ojalá Dios quiera. Pero queremos ver la posibilidad de que esté más tiempo ligado al club. Douglas, estamos hablando de la posibilidad de llegar hasta diciembre de 2026, 3 años, ¿puede ser? Por lo menos, sí, por lo menos. Él tiene contrato ahora vigente. Son 2 años más nada más, no son 3 años. Douglas, pero ¿y el jugador que dice? Sumado a lo que ya tiene hoy día. ¿Y el jugador que dice? ¿Estaría de acuerdo con esta figura, digamos? Y es cuestión de hablar con él, o sea, se está hablando con él, Carlos está hablando con él. Y veremos, yo no creo que haya inconveniente. Dijiste... Estamos hablando de la mejor fe posible de todas las partes, así que no creo que haya impedimento. Sería entonces 2 años, digamos, se va a Rúa Olimpia por 1 año más dos, o sea que ustedes tendrían potestad por el jugador por 3 años. 1 año tiene ya vigente, 2 años más nomás. Claro, entonces no se neutraliza este año con la sesión de Olimpia si es que se da. Lógico, va a ir a prestar servicio en otro club. A ver, Douglas, en este caso sería entonces la opción de compra que tendría Olimpia. Primero, tendría una opción de compra y sería a finales de esta temporada. ¿Cómo? No entendí. Sí, el acuerdo con Olimpia es a préstamo por 1 temporada con opción a compra. Sí, así mismo. Sí, así. Y desde el punto de vista económico, si es que se da este traspaso, ¿va a ser importante para Nacional? Y es importante y es el mejor. Y yo creo que para el jugador también sería interesante, ¿verdad? Así que es la propuesta que más llena. Ya. Douglas, y hubo un momento, porque hay que decir que hubo pico de rendimiento de Carlos, no la temporada que se fue, bueno, él estuvo más afuera que en el país el año pasado, pero hubo un momento en que tuvo un rendimiento pero muy alto y llegaron a rechazar propuestas firmes sobre él. Recordemos que el año pasado él se fue al Colón, lastimosamente no le fue bien. Sí. Porque hubo cambio técnico y el que vino no le tuvo tanto en cuenta. Y bueno, también pensando en el jugador, fue que hicimos esa transacción el año pasado, ¿no? Para ver si nos tentábamos que dé un salto en el exterior. Y lastimosamente no fue, ¿verdad? Pero nosotros confiamos 100% en la calidad de jugador que es Carlos Arrua, así que si se queda con nosotros o se va a otro club, auguramos un mejor rendimiento posible este año. Douglas, aquí, Diario ABC Color, los compañeros del impreso, publican el 11 de Nacional y allí ya no aparece Carlos Arrua. ¿Eso significa que para el técnico ya no cuenta con Arrua? No está 100% cerrado todavía. No está 100% cerrado, no. Estamos hablando de una posible ida a Olimpia porque ya es público conocimiento la propuesta que se hizo, pero falta todavía ajustar algunos detalles. Y mientras no suceda eso, no está 100% concreto. Así que, por supuesto, un seno nacional con él o sin él es pura especulación, así que no podría referirme a eso. Claro, a lo que iba Douglas es que para el técnico por ahora, él está en el grupo, él está en el plantel, es elegible. Claro, él sigue con nosotros, sí. Así mismo, completó la pretemporada, jugó los amistosos, así que está todavía en la agenda, vamos. Douglas, muchas gracias por el tiempo, por la amabilidad y por la paciencia. No, por favor, cuando quieran, a las órdenes. Abrazo a todos. Hasta luego. Douglas Martínez, dirigente de Nacional, creo que dejó muy bien en claro respecto a la situación del jugador Carlos Arrua. ¿Vos estás todavía por allí? Faltan detalles, dijo. Se le fue un poquitito al final. Faltan detalles.
Sí, forma de y lo que estábamos hablando, ellos consideran que es un juego de proyección todavía y no quiere que se les vaya de las manos así porque sí nomás. Salvo que Olimpia le compre el pase a fin de año. A fin de este año, la transcurrida de la A temporada. ver si yo entendí. Nacional quiere 3 años de contrato. O sea, No, extensión. extender 2 años más. Más porque- este. Claro, No, más no, no. este. Más 2. Claro, exactamente. El jugador tiene 1 año de contrato. El Por contrato, todo 2024. el contrato vigente que vence. Pero normalmente, pues cuando se da una sesión, ustedes me van a corregir, al menos que yo escuché. Por ejemplo, Juanma tiene 1 año de contrato con Cerro. Sí. Hasta diciembre del Hasta 2024. diciembre. Entonces, yo te voy a ceder, no hay problema, no sé, a Libertad te cedo. Se neutraliza ese 1 año, pero no me firmas. Si yo a partir del año que viene tengo 1 año más de contrato contigo. Claro. Normalmente así es la figura, pero Claro, sí. esta figura no se da acá. Y es la que vos decís es una figura que para la FIFA es de un contrato de extensión. Es una Sí, extensión. sí. Porque vos decís, no, vos te vas a 1 año, yo no te voy a poder usar, pero extendeme el contrato Sí, que ya vence en sí. diciembre, que es la figura Pero de yo Aruba también. entiendo que en este caso es distinto. ¿O es igual? No, No, porque lo se le que- agrega- lo que es, quieren es- años es más, pa- es es- parecido, es- es parecido, es de pero años la diferencia está en la intención del club. En la cantidad de años. Cantidad de años. Nacional Cantidad de años quiere nomás. extender 2 años, no 1. 2 años más. ¿Entendés? Entonces extiende todo 2024, todo 2025 y todo 2026. Exacto, sí señor. Pero igual se hace una muy buena campaña y le va bien en Olimpia, a fin Le de va a año comprar, no le puede Claro, comprar. ya eso se extingue, Claro. ¿verdad? Ese contrato se extingue, pero Libertad no quiere tenerlo ahí ya con la posibilidad de que pueda quedar con las manos libres. Nacional. El jugador. Claro, Sí. Nacional no quiere que pase Lo eso. que tal vez se quiera ahorrar Nacional es que no haga Olimpia uso de la opción de compra y Sin que su el año que participa- viene sin la participación de Nacional. y no, y claro, no, y que el año no, yo digo nomás que Que el porque jugador quede Nacional libre. pide 2 años. Que el ¿Por jugador qué quede pide uno libre. nomás? ¿Por qué no pides tener 1 año más nomás? A lo mejor lo que quiere ahorrarse Nacional es no tener que estar negociando otra vez, tener 1 año más de contrato en caso de que a fin de año no le compre Olimpia, ¿verdad? Claro. Ahí Porque viste que lo normal pues 1 año más nomás. suponiendo que no pase nada con él en Olimpia, que sea un fracaso Claro. futbolístico, vuelve a Nacional y Nacional lo puede tener 2 años más. 2 años, en 1 exactamente. año lo puede recuperar tal vez, es decir, quiere tener el sentido de propiedad todavía sobre el jugador en cuanto a las dos situaciones que se puedan dar. Lo mejor para el club y para el jugador es que la rompan Olimpia y a fin de año se compre el pase y todos felices y contentos. ¿Dónde brilla más Arrua? Para mí es un volante que tiene que jugar suelto. ¿Dónde? Y por detrás del punta, más Sí. cerca del área. Yo te voy a decir una cosa, Ariel, te responde, discúlpame, Fabio. El momento en el que Arrua más brilló en Nacional y le hizo ver estrellitas al Cerro de Chiqui. Y Olimpia Con hizo Hernán la Rodríguez. jugada que hizo el gol Sí, en Paraguay. con Hernán Rodrigo López como técnico, Ah, fue sí. detrás del centro delantero, de media Exacto. punta. De media punta. Una especie de Pachi Carrizo. Porque llegó a jugar también de segundo 6. Por Ahí- dentro, ahí- suelto. No, no, ahí no, le pero- mataron. ahí- Ahí le mataron sí, a ahí Carlos bajó Arrua. rendimiento. Él es media punta. Media punta. Lo que anteriormente era enganche. No es 10, ¿verdad? No es famoso 10. Y antes era enganche, Típico. pero hoy día es media punta, más explosivo. También lo puedes usar, por ejemplo, como un volante por izquierda tipo Claudio Aquino. Como extremo. No más que extremo, un volante ocupando ese lugar por izquierda, Y pero él metiéndose por el va, medio. se va a meter por el medio sí o sí, porque a él le gusta crear juego, juntar líneas, asociar con el compañero, tiene buena pegada, la diagonal le puede favorecer. En fin, pero es más para jugar cerca del área rival. Sí, para mí, Ariel, creo que es mucho más explosivo que un 10. El 10 es más cerebral, más pensante. Él Es más agresivo que el 10, él es ¿verdad? más agresivo que el 10. Más físico. Pero aparte, sabe asociar, ¿verdad? Crear Sí. juego. Tiene el famoso volumen de No, juego, y ¿verdad? tiene buen- Que dicen todos los como colegas dice, Que Olimpia a esta altura no tiene. Olimpia no tiene ese que te va a generar el fútbol. ¿Qué es eso? El que toca, va a buscar la evolución, va al espacio, tiene visión de juego, el toque para diferente. Un socio para Derlis. Y aparte No de tiene. eso, ¿qué tiene? De saber generar el juego. Gol. Tiene pegada, Remate, tiene gol. pegada, no tiene una pegada. Visión. ¿Qué? Patea tiro libre. Sí, él se va a encargar de las pelotas quietas, tiro libre, Tiro de tiro de esquina. esquina, todo. Tiene ¿Hay algún gol, hay goles de Arrua que recuerden de tiro libre, por ejemplo? Yo no recuerdo. No, pues yo de goles fuera del área sí. Hizo varios. Pero Sí, en hizo pelota en varios. movimiento. Con pelota en movimiento. pelota en movimiento, Sí. Y en espacio reducido maneja muy bien la pelota por los antecedentes que tiene de salonista. Él es un jugador que pisa la pelota. No, es un muy buen jugador. Si Chiqui lo recupera, Olimpia va a tener un creativo muy bueno. Sí, lo llega a convencer porque después como que él mismo se... El jugador. Sí, el propio futbolista. Lagunero. Bajó rendimiento, exactamente. Desaparece por un momento. 2000... Te hace buenos partidos contra Cerro. Yo recuerdo contra Cerro y Olimpia siempre destacaba. 2022 no fue que fue su gran año. Sí, ese La año... pandemia. La pandemia con... No, 2021. No, 2022 fue
No, 2020. 2020. 2020. ¿Con quién de técnico? Con Rorró López. Rodrigo López. Rorró No me acuerdo, López. cancha Olimpia. Con 2021 no fue. Gorosito como técnico lo bailó Olimpia. Y 2021 también. Tuvo grandes rendimientos. Exactamente. Sí. Gorosito estuvo en Olimpia 2020, sí. Y 2021 yo creo que también tuvo muy buenos partidos. Pero sí hay que ver si se convence. En Olimpia evidentemente va a tener otra exigencia, va a ser visto por más gente, lo vamos a ver más de seguido, porque yo reitero, en Nacional hacía muy buenos partidos, contra los grandes siempre brillaba, y después desaparecía. Contra los equipos que tal vez no tenía tanta... Ahora defensivamente hablando hay que ver cómo ajusta. Entonces como que no tiene regularidad. Por eso te digo, si Chiqui lo Pero- llega a convencer pero- y él mismo se convence, pero yo creo que él tiene sabe buenas dónde va a condiciones. pisar. Él sabe No dónde sé va a si pisar. sabe. Tiene que saber. Claro, Tiene no, que saber. tiene ahí, que saber, imagínate pero para uno jugando ahí. pero va a ser la primera No, vez claro, es que nadie se ponga sabe la lo que va a camiseta. pasar, ¿verdad? Pero están los casos en donde hay jugadores que se ponen la camiseta de un club grande y no le pesa en absoluto y pasan a ser estrellas. Y Pero no, después yo están lo- lo que yo- les yo- pesa, yo ¿verdad? lo que te digo nomás, la autoexigencia que él tiene que No, tener. claro. Si da este paso, él tiene que ser consciente de eso. Tiene que tener conciencia. Debería. No puede no tener conciencia. Debería. Jacula de Olimpia, más no, es que vos te vas tranquilo, no. Y te vas a caminar. Y te Ahí va- tenés que no, meter, y tenés te- cuatro y- costados que te, ¿sabes Y qué? tenés por tus características, siendo el caso de Arrua, por sus características, es un jugador que tiene que venir a solucionar problemas ofensivos de Olimpia. Problemas de juego, de volumen, de creatividad, todo eso. En eso está el tema de que él pueda absorber toda esa presión que va a significar jugar para Olimpia y ser un hombre que tenga que darle mucha luz al juego ofensivo del equipo, mucha inventiva, con esa capacidad que tiene de tener visión de juego, asociación, habilitación, porque él tiene muy buena asistencia para sus compañeros, es muy buen jugador Arrua. Si lo recupera, Olimpia va a tener un volante que tiene tanta facilidad para armar juego que tienen pocos aquí en nuestro país. Yo le consulto a ustedes. Arrua va para el equipo de Chiqui. Encaja perfectamente. Y el caso de Redes, porque Redes es velocidad, explosión. Y Redes hoy por hoy es su suplente, ¿verdad? Porque lo que pasa es que Redes viene sin fútbol, ¿verdad? Pero recordemos que a Olimpia le faltaba extremo. ¿Por qué jugó Fernando Cardoso, cuyo mejor rendimiento se mostró por el sector izquierdo? Dejó jugar a la derecha. Porque por distintas razones, porque Alejandro Silva ya ¿Cuál estaba es el para equipo? otra cosa. ¿El medio Olimpia cuál es ahora? El medio es con, por lo menos el amistoso contra Guaraní fue Peta Brizuela, el volante por derecha. Richard jugó Franco, pero allí iba a jugar Hugo Quintana. Franco, Hugo Fernández. ¿Franco quién es? Alex Franco, el que fuera de de Guaireña. Exacto. El extremo. Sí. Y jugó como doble 6. No pasa que él puede jugar por el medio. No, pero Con él Richard. es rapidísimo, él es como extremo desequilibrante. Para mí lo va a desperdiciar. No, pasa que, pasa que lo tenemos ahí al Peta. Viendo un poco lo que pasó y los movimientos que hizo Chiquiarse, buscó un central que no sea su 19, ¿verdad? O sea, en este caso un jugador que tenga ya un volante a central, plomo, ¿verdad? Que pueda jugar, y fue un volante central. Ramón Martínez jugó de central, en amistoso. Sí. Ramón Martínez jugó de central con... Ramón Martínez con Barreto. Junior Barreto. Yo creo que ahí va a jugar Benítez. Yo creo que le va a hacer jugar a Benítez Chiqui. De central. De central. Claro, pero con como, Barreto. como volante al lado de Richard jugó Alex No, Franco. yo creo que ahora para el campeonato va a jugar Martínez. Pero Ramón. escuchando el equipo que vos estás dando, Johnny, para mí Redes sigue estando 80-70% titular indiscutible. Para mí, al menos lo que mostró Guaraní es más que Peta. Viste que Porque todavía no practicó con el grupo. Esta semana recién. el fútbol de Chica es pausado, es elaboración y es velocidad. Perdón. Al no ser que le metan una pelota larga y él vaya por Pero la mira que por Chiqui la en derecha. Cerro pidió un rápido como Mateo, por ejemplo. Sí, también. Que sorprenda. Puede jugar. Llega el momento que tenés que sorprender. Puede jugar, sí, también puede Profundizar. jugar, pero aquí el tema es que le está sacando ventaja a Peta Brizuela porque tiene más tiempo de trabajo. tiene más tiempo de trabajo. Chiquiarse elogió su forma Sí. de volver, su manera de volver, y está para hacer al menos este primer partido, ¿verdad? Y ahora la defensa, lo que hay que ver, Johnny, si se confirma que Sebastián Quintana va a jugar o aún con poca pretemporada en el equipo ya juega uno de oficio como Román inmediatamente. Pues yo creo que va a jugar no, Quintana. yo no sé si los tiempos le van a dar a Román. Yo para creo que juega llegar, Quintana. Pase y compañía, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones ahí, ¿verdad? Pero no estamos y del otro, el paraguayo que vino de Defensa y Justicia. No, Él todavía no está. Todavía no está Alan confirmado. Morínigo, Alan no sé, todavía ¿verdad? es Morínigo.
Él para ver. no está confirmado todavía. No, todavía no fue presentado. Y viene para ser un suplente a la expectativa, porque el chico es joven todavía. Pero viene él. Sí, Johnny. sí, viene, sí, pero sí, es sí, joven está para todavía. arreglar. No, claro, Seguramente pero Olimpia va a será tener presentado. ese problema en las primeras 3 fechas principalmente. Perdón, ¿y cuál es el problema de Román? No, Román se acopla ahora. Por Claro. eso más digo, por una cuestión de tiempo. Va a tener ese problema Olimpia Prato. Para la primera fecha. Claro, La no, primera y fecha. para la segunda La, que cuidar la también. primera segunda fecha se las va a arreglar con lo Porque que mira puede que y la con lo que segunda tiene. es entre semana. Y la Acuario entra en encarnación. Por eso te rápido, digo. todo rápido. Y por eso, yo te descuida. Estos primeros 3 partidos, no ninguno de los refuerzos va a aparecer, ¿verdad? No, yo creo que Hugo Benítez ya juega, no va a jugar Román. Seguramente sí contra Tacuarí, porque vamos a suponer se presenta mañana a trabajar con sus compañeros, va a tener una semana y unos días de la otra, porque martes juega Olimpia, después Espera un ratito, Johnny. Paraguarí Olimpia sí va a juega jugar. el día viernes contra Sol de América a las Defensores 20:30 del Chaco. de Defensores. Sí. Ahí voy a decir que va a estar Hugo Hoy- Benítez. allí va a Hoy, jugar Hugo ¿cuál es el Benítez. equipo que juega el viernes a las 20:30 horas contra Sol de América? Te canto el equipo. A ver. Juan Espínola le saca ventaja a Gastón Olveira, lateral por la zona derecha, por lo que hizo en esta pretemporada. Elogió el Chiqui también su trabajo, el Tucu Salazar. Bien físicamente. Los centrales, Barreto, Benítez. Y por el sector izquierdo, Víctor Sebastián Quintana. Porque él jugó el amistoso con la reserva y repitió contra Guaraní y venía trabajando Quintana era ya lateral. el año pasado. Sí, él, tiene muy buena condición. No hay otro, no hay otro. Chiqui dijo que el año pasado ya le empezó a hablar, Ya le empezó a- atendiendo que Zavala era el único en la recta final del año Tipo pasado. Alan Rodríguez. Va a ser el Alan Rodríguez Chiquín Olimpia, ¿verdad? Y puede ser, tipo puede ser, Armendia, sí. tipo Matías Espinosa. Dijo que le costó, obviamente por ser un volante para Porque juego es abierto. creativo, Claro, creativo, juego abierto ahí por la jugar. zona media y que los combates por los extremos son diferentes y que se tuvo que acostumbrar a eso, al ida y vuelta, a igualar velocidad y que fue adaptándose. Y él Sí. entiende que va a ser el jugador que le va a dar una mano al menos en esta primera o hasta la segunda fecha. Exacto, porque él dijo que por más que llegue el lateral, eso fue el miércoles de la semana pasada. Cuando habló en conferencia, Que hablamos sí. con Francisco García y decía, por más que llegue un lateral, está para jugar Quintana, la primera fecha. El medio campo, misma situación, pretemporada, amistoso, práctica, el Peta Brizuela. Richard Ortiz, y allí me queda una pequeña duda. ¿Va a jugar con un volante con 2-6, Martínez o Richard, o viendo la pretemporada y los partidos, Hugo Quintana Porque aparece? Gómez no está en la selección. No, él está en la selección. ¿No está? ¿No? ¿Quintana? No, Marcos Gómez. Marcos Gómez. A Marco Gómez. No, El yo te digo sub-23. Richard con Quintana. Claro, pero decía yo que a Gómez se lo descarta A porque Gómez, está en la a Gómez selección. sí, sí señor. Hugo Fernández y Derli con Paiva. El arranque no entusiasma mucho el equipo. Y es lo mismo, pues, casi que el Derlis- disminuido en comparación al Derlis año pasado. bien estado de forma. Quintito, sin Alessilo, Hay, así, hay que ¿no? ver cómo está. Derlis puede ser ¿Y ya. Saúl? No, Saúl empezó a trabajar recién la semana pasada en campo de juego. Falta. Me parece que Derlis, Ariel, según Francisco Chiquiarse, no está en un 100%, pero puede tener una buena, o en este caso, hizo una buena pretemporada y me parece que puede llegar bien para el arranque del campeonato. ¿Quién es ese? Derlis. Ya seguimos ahora, Edgar. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total.
Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Bicicooler Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltí, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Roja Cañada. Loma Pitá, Ruta Traschaco, kilómetro 12,5. Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Estamos retornando, así es que ese es el panorama, el equipo del Olimpia. La primera fecha, por lo menos la primera fecha del campeonato Olimpia debuta, reiteramos, el viernes 20:30 horas en el Defensores del Chaco. ¿Cómo cayó, Johnny, al mundo Olimpia, al cuerpo técnico, al plantel, esta noticia que lanzó Miguel Cardona, que él no va a seguir porque puede haber un cambio de, digamos que se puede destartalar todo si es que viene, digamos, gente que no, o el proyecto al menos, puede venir gente con idea distinta, claro, si no es del propio equipo de Miguel Cardona, digo. Al abrir el panorama para la elección me parece que podría llegar alguien más, pero a esta altura es del mismo equipo el candidato a presidente. Estamos en contacto, cambiamos de tema un ratito, ustedes saben la dinámica del Cardinal Deportivo, Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo te va? Muy bien, feliz año 2024, Héctor. Muchas gracias, saludos a todos ahí. Me contaron que regresaste de tus vacaciones. Hoy recién después de unas 3 semanas fuerte, complicado, intenso. Intensa. ¿Qué fue lo que más afectó? ¿Lo de la bebida o la comida? No. Y la verdad que fue una combinación muy explosiva. Está bien, eso está bien. Hay que hacer para aguantar todo el año. No se joda aguantar ahí todo el año. No, esta mesa es terrible, te cuento, ¿eh? Acá 2 horas y media, Héctor, no sabe cómo salir después. Todos los días. Hasta fin del 2024. Bueno, Héctor, ¿van a jugar contra Olimpia en Encarnación en la 4ª fecha? Esa es la idea. Presentamos la nota pedido para hacer de local ahí. El sábado 3 de febrero. Mira, sábado 3 de febrero, ¿eh? Contra Olimpia. Carnaval, creo que es la última semana de curso ahí en Encarnación. Epa, o sea que va a coincidir. Está lindo para irnos todos, ¿verdad? Paquete completo. Fútbol, llenar samba, la ciudad, dejarle buen flujo de dinero a los encarnacenos. Presto para que la gente viaje a esa ciudad tan linda como Encarnación. Mira, espectacular para el marketing, ¿eh? Fútbol, samba, playa y lo que vos quieras más, ¿verdad? Después le agregas lo que quieras. Pero interesante, ¿verdad? Interesante, ¿eh? Presidente, de verano. Presidente, ¿cómo está? Juanma le saluda. Una consulta, ¿pudieron prever el tema de la cuestión hotelera ahí del hospedaje y compañía? Porque es temporada alta y generalmente los hoteles están abarrotados. Nosotros nos solemos quedar en un hotel que está un poco más afuera de la ciudad, pues el cuerpo técnico se va a quedarse más de un día, ¿verdad? Y bueno, no tenemos, realmente nosotros tenemos problema con eso, ¿eh? ¿Dónde quedan, Carmen del Paraná? No, un poco antes de llegar a la ciudad. Perdón, Fabio, a ver, como local también deberían encargarse de eso para el equipo visitante, presidente, o eso ya corre a cuenta de Olimpia en este caso. No, nosotros nos encargamos de depositarle el monto que estipula el contrato y ya está, ¿verdad? Pero igual, o sea, servirla a un club como Olimpia, a cualquier hotel le sirve para marketing de todo el año, ¿verdad? Y así que es calidad certificada, ¿no? Presidente, te saluda Fabio. ¿Cómo hacen esta negociación? ¿Es la misma empresa que va a trabajar con Tacuarembó o ustedes tienen a alguien distinto? No sé si es la misma empresa. Sí contactaron con nosotros y bueno, llegamos de palabra, ya hay un compromiso y bueno, ya presentamos la nota y si es que no se cierra con ellos, bueno, llevaremos nosotros mismos, ¿verdad? Pero ya está decidido llevar el encuentro en Encarnación. Claro, sea como sea, Ameliano le lleva a Olimpia sin dudas ese fin de semana, o sea, el sábado 3 de febrero. Siempre y cuando la liga local nos permita utilizar el estadio, ¿verdad?
Claro. Presidente, lo de Richard Torales, ¿tenés conocimiento? ¿Estaba para formar parte de la lista? ¿Se lesionó por el camino? ¿Qué pasó con él? Ah, lo de Richard venía siendo titular en los entrenamientos, se nos comentaron, su compañero de muy buen desempeño y bueno, sufrió ahí la lesión de menisco que ya le imposibilitaba practicar normalmente 2 semanas antes más o menos ya. Sí. Y se tuvo que bajar de la lista, presidente, y tengo entendido que ustedes estaban teniendo algunos sondeos por él. Sí. Richard primero fue intervenido quirúrgicamente el viernes, ¿verdad? Ahora tiene 3-4 semanas de recuperación, a la que sea lo antes posible, pues para nosotros un jugador fundamental. Y sí, había intereses por Richard, ya incluso ofertas oficiales ya que habíamos recibido por el chico. O sea, podemos decir, presidente, que en estos momentos el jugador vendible es Richard Torales una vez que se recupere y que pueda mostrar su capacidad nuevamente. No, yo creo que Ameliano tiene mucho para vender. Eso hablamos con el profesor Pedro. Hoy a mirar el plantel de Ameliano y está Fabi Franco, está Abel Paredes, está Alejandro Zamudio, está Freddy Vera, está Richard Torales, está Sergio Vareiro. O sea, yo creo que Ameliano, aparte de lo otro, yo creo que ahí tienen nombres importantes que pueden ser útil a cualquier equipo, ¿verdad? Llegaron bien a lo que significa la cancha de Sol de América, porque había trabajos ahí, presidente, para lo que va a ser el partido en el que ustedes van a inaugurar el campeonato. Ustedes entran en escena primeramente. Eso le compete a la dirección de competiciones y se habilitaron es porque llegó en buenas condiciones, ¿verdad? Todos sabemos de lo noble que es el gramado del Estadio Sol de América y las comodidades que ofrece, ¿verdad? Héctor, ¿y los precios de entrada serán las de siempre, los de siempre? ¿Los que se manejan normalmente o puede sufrir un poco más incremento por la temporada alta, por lo que es distinta la circunstancia? ¿Por qué juego me decís? Olimpia. Sí, lo mismo. Yo creo que no, yo creo que no porque al final de cuentas se va a seguir Olimpia, se va en la segunda y se va en la cuarta, ¿verdad? Acá el atractivo es que para el turismo en sí y para la ciudad misma lo que significa, aparte de tener el atractivo por sí, como nombraron de las hermosas playas del Corso, también van a tener un partido de uno de los grandes del fútbol paraguayo ahí. Bueno, yo vengo recién, pero quiero preguntarte, ¿te convenció el argumento de Humberto? Seguro que sí. O sea, fue su decisión, ¿verdad? Nadie se le tiene que obligar a que se quede en un lugar donde no puede, y más todavía por el motivo que él nos comentó, ¿verdad? Entiendo. Pero digo, fue sorpresivo, ¿verdad? Sí, sorpresivo. Por eso hablamos mucho que él le había tocado muy fuerte lo de Iván, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí fue que cambió todo el panorama, ¿verdad? Pero va a estar conectado con ustedes a las inferiores, ¿eso no cambia, presidente? Sí, él está en las inferiores, él está trabajando, él estuvo en la presentación de los chicos, suele ir a mirar algunas prácticas de las inferiores, suele mirar jugadores para que se suman a las formativas. El fin de semana estuvo por la zona de Canineyú mirando jugadores para la formativa Ameliano. Héctor, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, a la orden, cuando guste. Hasta la próxima. Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano, pasaba recién a través de los micrófonos de las 7:30 AM ABC Cardinal. Estamos con Edgar ahora. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada. Loma Putá, Ruta Tras Chaco, kilómetro 12,5. Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bien, volvemos. Tema Olimpia. Sí, Hay más, Johnny. Me consultaba sobre el equipo. El equipo, sí. Y eso me parece, Ariel, porque Redes empezó a trabajar el sábado. Sí. Hizo la práctica de fútbol Olimpia ante Guaraní 1-1 en el cotejo principal y 7-3 perdió en el cotejo de alternativos, por utilizar un término. Después Hugo Benítez, está bien, hizo la pretemporada con Ameliano, empezó a trabajar y me parece, inclusive ya tuvo minutos en el partido contra Guaraní y está para arrancar. Esto ante la ausencia de Saúl, ante la ida de Romaña. Entonces Hugo Benítez sería el compañero de Junior Barreto. El lateral izquierdo, Román, todavía no se presentó para trabajar con sus compañeros. Allí va a arrancar Víctor Sebastián Guindana. Y Lucas Prato llegó el viernes 14:45, inmediatamente fue a la Villa, revisión médica, firma de contrato, presentación, y ya empezó a trabajar también con sus compañeros, el delantero ex Defensa y Justicia últimamente. Johnny, ¿y el viernes quiénes serían los suplentes para completar los 18? No, ahora 12 suplentes tienen que ser. Pero bueno, la pregunta entonces es más profunda. Sí, más amplia todavía. Más amplia, es como una planilla de Copa Libertadores sí, sería. exactamente. Sí. Dos arqueros solamente, ¿verdad? Bueno, habrá que ver ahí reglamentariamente porque en Conmebol a veces te exigen dos Te arqueros. exigen dos arqueros. Sí. O FIFA creo que es el que exige dos arqueros. FIFA exige dos arqueros. Conmebol te da la posibilidad de poner un jugador más o un arquero. Un arquero, un arquero, exactamente. Va a ser mucho más amplia. 12 suplentes. 12 suplentes. Y me imagino que va a ser Olveira, Olveira Arrua. suplente, ¿eh? Olveira sigue al final. Porque Sí. el partido contra Guaraní arrancó Olveira de titular. Olveira de titular. ¿Quién iba a creer que Por Olveira eso. iba a perder el puesto en Olimpia? Pero a vos te aseguran que Espínola es el... No, claro. Por lo que ha sido la pretemporada, es que Olveira, Ariel, llegó oferta por él, llegaron en este caso varias ofertas, pero no para dejarlo ir. Nacional ahora contrató a Luis Mejía, Nacional de Montevideo, de Uruguay. Sí. A propósito, para hilar un poco nomás, el Nacional de Uruguay también fue ya oficializado Federico Santander, el ropero, va a jugar en Nacional de Uruguay, que también contrató a Betancur, el que fue el compadre, entre comillas, de Vecino, de Thiago Vecino el año pasado en el Liverpool. Después seguro vamos a ampliar ese tema también con Juanma. Pero así está el mercado uruguayo. Con respecto a lo de Olimpia, ¿verdad? Ahí ya van a estar todos los nuevos, Johnny. Olveira, Fernando Román, si llega el pase, ¿verdad? Creo que ahora ya es un trámite mucho más breve, ¿verdad? Claro, porque es solamente Argentina, y Argentina ya está en pleno movimiento también el fútbol. Digo nomás, va a estar Paragua Espínola seguro también entre los suplentes. Si Arrua arregla, va a estar entre los suplentes. De por ahí arranca, no sé. Pero me contaba Wilson que estaba con una sobrecarga Carlos Arrua, producto de los entrenamientos con Nacional, y había que ver cómo llega para la primera fecha. Es un jugador muy propenso. Nacional también se lesionaba mucho. Sí, hay que ver. Eso te digo. Y después seguro va a estar este chico Alex Franco, entre Ramón Martínez, entre los suplentes, Alan Cano, Matías Almeida. Matías que se está recuperando de una dolencia, imagino que ya va a estar para el próximo viernes. Prato aún no. Hay que trabajar bien con él, no apurarlo para que pueda tener una buena recuperación. Ariel, hablabas de Encarnación. Sí. Y ya tenemos precio de entrada para lo que será el partido Tacuaré Olimpia. A ver. El próximo martes 20:30, Estadio Villa Alegre de Encarnación, gradería norte local, 30.000 guaraníes. Local Tacuaré le lleva al Olimpia al sur. Gradería sur, 30.000 guaraníes. Plateas en preventa 60.000 y precio normal 70.000 guaraníes. Preventa 60 y después en el día del partido 70.000 guaraníes.
Y la zona preferencial, 100.000 en preventa, 120.000 a la hora de comprar, que no sea en la preventa. Gradería dijiste 30. 30, 60, 100 en preventa. Y en precio normal, 70 y 20 plateas y preferencias. Bueno, vale. Segunda fecha, Olimpia Tacuarí. En Encarnación. Sí, señor. Hasta el 20 de enero, precio normal. Perdón, en preventa. A partir del 21, ya precio normal de 120.000 guaraníes, 70.000 y 30 para local y 30 para visita. ¿Ustedes ya hablaron de la mejor contratación hasta aquí de la temporada? ¿O todavía? No. La contratación tapa, digamos, la contratación impactante. ¿Hubo o no hubo? Para mí lo de Prato, a lo mejor. Prato. Y por los antecedentes, por trayectoria, claro, estamos hablando de un jugador de calidad, que quizás se devaluó un poquito en Defensa y Justicia, pero igual, aún teniendo irregularidad, también se justificó con goles. Estamos hablando de un jugador que se puede venir a acomodar tranquilamente en el fútbol paraguayo por sus características, por la forma de jugar que tiene Prato. No es un jugador de área exclusivamente, él se mueve mucho por todo el frente del ataque, arma juego, y estamos hablando de un jugador que tiene una trayectoria bien ganada, ¿verdad? En el fútbol. O sea que es Prato. Y es Prato. Sí, hasta aquí es Lucas Prato el que ha... ¿Y el segundo? El segundo yo creo que Iturbe, ¿verdad? Por nombre también, por nombre sí, por lo que... Por trayectoria. Por trayectoria, por lo que significó en su momento para Cerro, porque jugó en Europa. Iturbe me parece que es el segundo en importancia, porque Libertad no trajo casi nada. No trajo nada de Libertad. Alejandro Silva y Jaquet. También llevó un jugador con mucha jerarquía y recuperó. Jugador copero. Alejandro Silva puede ser el tercero. Como Alejandro Silva, y después dio un golpe sobre la mesa al competir con ofertas de Brasil por Matías Espinosa, por ejemplo, y el caso de Lucas Sanabria para mantenerlo en el plantel. Y obviamente solucionó el tema de Barbosa con un jugador diferente, porque hay que decir que Barbosa era un central muy completo, de esos distintos que no se ven mucho, que tiene juego, tiene buen manejo de pelota. Jaquet, en donde son iguales quizás son en el juego aéreo, tanto en los duelos ofensivos y defensivos. Jaquet y Barbosa son parecidos en ese sentido, pero la salida que te da Barbosa no te da cualquier jugador, y en eso pierde libertad. Era un cerebral, central cerebral, era a la hora de jugar. Desde atrás, claro. A la hora de esa era una ventaja para cualquier equipo desde la organización del juego, ¿verdad? La salida de y en los últimos tiempos corrigió su defecto de... por lo menos hacerse molestar fácilmente. Sí, empezó a plomarse en ese sentido. Sí. Porque era un peligro. Sí, totalmente. Era un peligro en los primeros tiempos cuando se hacía amonestar. Y pasó a ser diferente. 2023, brillante del jugador desde todo punto de vista, ¿no? Desde el juego, desde lo que aportó, desde el liderazgo también, porque pasó a ser un líder positivo del equipo. Con los nombres que ya estamos viendo de Cerro, de Olimpia, creo que Chiqui Arce va a darle nuevos bríos a esta Olimpia con los refuerzos y con el tiempo de trabajo y que ahora tiene. Ahora es toda del técnico. Va a tener, comienza desde el kilómetro cero. Y toda de él. De nuevo. Él arma el equipo. Él armó todo. El cerebro de los refuerzos. Él arma el grupo y él arma el equipo. Bueno, correcto. Estos nombres más los otros factores que estamos citando, digo, Cerro, Olimpia, ¿le van a poder pelear a la Libertad? Yo creo que sí. Yo creo que Libertad, a diferencia de lo que fue el año pasado, va a ser seguramente una gran incógnita el trabajo de Galeano. Claro, eso es lo que dijimos nosotros en su momento cuando también ya Bruno planteaba el tema de si Libertad sigue siendo el mejor equipo del fútbol paraguayo. Desde el equilibrio, desde una base que casi no se tocó, salvo lo de Barbosa, es el mismo equipo que va ganando más años desde el punto de vista de la experiencia y también de tener jugadores con un promedio de edad más alto, ¿verdad? Pero a eso sumarle, Fabio, que el torneo termina con algunos tropiezos. Libertad de juego, claro. Algunos partidos perdió el ritmo por eso te digo, a donde coincidimos es que a partir de ahora todo lo que hace Libertad va a estar bajo la responsabilidad de Galeano, de Ariel Galeano. Si hablamos de Chiqui, exacto, pero con la diferencia que lo que heredó Galeano cualquier técnico joven quiere heredar, que fue justamente la continuidad del trabajo de Daniel Garnero. Ahora, todas las decisiones van a ser de Galeano, la pretemporada es de él, la forma de armar el equipo es de él.
¿cómo va a jugar a partir de ahora Libertad desde la salida sin Jaquet? O sea, desde la salida de Barbosa. Sin Barbosa, con Jaquet ahora. Es cierto, tiene demasiadas variantes de mitad de cancha para arriba. En cuanto a jugadores de creatividad, porque ahí lo tenés a Merlini que continúa, Lucas Sanabria, un jugador de buen pie, lo tenés a Ale Silva, cómo lo puede utilizar. Ahí está la responsabilidad de Galeano, por ejemplo, de saber dar en la tecla en dónde ubicarlo a Silva, dónde le puede rendir bien. Tenés lo de Campuzano, lo de Ernesto Caballero, después están los puntas, ¿verdad? Pero vos sabés que yo ¿cómo también, están? así como Ariel estoy viniendo, pero de Libertad amistoso se supo algo. No, No, entre ellos. Entre ellos. Y Para saber cómo arriba por ahora formará. lo que tiene el técnico es Antonio Vareiro, Iván Franco, Elvio Vera. Pero que le volvió, tiene todo el mundo. Y Roque, A los campeones. Roque Tacuara. Fuera de sí. Barbosa. No, todo quedaron Fuera de menos Barbosa, ¿quién? Todo quedaron menos Quedó Barbosa. el equipo No, campeón. por eso Libertad es... El equipo supercampeón. Libertad es colocar la cuerda y arranca. Claro, Por hay que eso. ver, Hay que pero ver si Ariel, coloca la cuerda. pero aquí es Galeano. cuando tenemos que ver la mano del técnico, ¿verdad? Desde el Claro. punto de vista. Si Con- cambia mucho o ¿Y mantiene para el qué va a mismo- cambiar mucho? Lo Porque que funciona. están los técnicos No se toca. que con poco hacen mucho, ¿verdad? El famoso lo que con poco hacen mucho, ¿verdad? Y están los técnicos que teniendo de tantas variantes, de tantas posibilidades, de repente, no digo que se pierde, pero decide mal, toma malas decisiones, elige mal los jugadores. Ahora lo tenemos a Ariel Galeano como el verdadero responsable Claro, del cómo andar de plantea, Libertad. Cómo plantea y todo, no, hay Claro. que ver. Hay que, tal Sí. vez vos poner los mismos nombres, pero dónde ir a presionar, dónde insistir en la salida. Pero la ventaja es un equipo armado. Eso es categórico. Eso sí, Está eso sí. totalmente armado. Hay una estabilidad en lo que significa los jugadores que tiene como columna vertebral el equipo cumarero. Después también dependerá del... Si el jugador de Libertad se aburguesa o no después de ganar al Es que- trotecito es que- todo lo que había en juego en el fútbol paraguayo. Es que la vara quedó muy alta, Ariel, el año pasado. Entonces tendrá que trabajar mucho Ariel Galeano para mantener el nivel y superar lo que ha hecho el rendimiento en rendimiento del equipo liberteño. Lo que sí yo creo que se va a volver mucho más parejo, me parece, el campeonato. Lo que no veo más es que Libertad se pueda disparar tan fácilmente en pocas fechas. Nos decía Gerardo el sábado, Fabio, que Guaraní está rindiendo bien con Bobaglio. De los amistosos no perdió. Y Empató el primero 0-0. Empató Con el equipo A. Con el equipo A contra el 2 de mayo. Contra el 2 de y mayo. después contra Olimpia También empata. También empate. Y hay una base en donde ya aparecen los nuevos también en Guaraní. Y Guaraní cada 6 meses hay que ver qué pasa, ¿verdad? Nuevo técnico. Apareció un tal Benítez, que estuvo en 2 de mayo. Alcides Benítez. Él es lateral. Que lo vuelven a traer porque no va a estar Raúl Cáceres. Y esa es una gran pérdida para Guaraní. Ahí vamos a ver cómo De los lo suple. mejores laterales que teníamos en nuestro fútbol, se va otra vez. Y ahí Guaraní hay que ver cómo lo reemplaza. Primero Daniel Pérez, vino este chico Alcides Benítez, como decir, pero después son todos, o sea, todos los que vinieron prácticamente son titulares. De los nuevos. Servio es el arquero titular otra vez. Sí. Mario López Quintana ya es central en compañía de Paul Riveros. Wilson Ibarrola ya empezaba a ser titular también. No jugó contra Olimpia de titular, pero el primer partido amistoso sí. En el medio ya juega Mansur, el argentino. Matías Martínez ya juega por uno de los costados. Jugó como cuarto volante. Sí. Y arriba ya aparece Charpentier como titular y Charpentier haciendo goles en los amistosos que está haciendo Pero Guaraní. ¿por qué decís, Fabio, que no le va ya no le va a ser tan fácil a Libertad para marcar una gran distancia Es como porque marcó los en equipos se otro preparan. campeonato? Perdón. Espera, pero- No, pero también, se abre debate, no hay problema. Para mí los equipos se están preparando. Me van a decir, pero no podés tener un objetivo o un equipo. Está bien. Pero tu preparación tiene que ser para superar tu campaña del año pasado en este campeonato, ¿verdad? Pero está bien tener como objetivo pararle a Libertad porque fue realmente el mejor equipo del año pasado. Si estamos hablando que Olimpia reforzó como se reforzó, estamos hablando de bondad de Carlos Arrúa, de Lucas Prato. Mantiene cuerpo técnico. Mantiene cuerpo técnico. Estamos hablando que Cerro, si bien fue vicecampeón, se potenció con Iturbe, lo vemos a Cecilio más rápido, a Pachi, a Carrascal. Evidentemente es porque están trabajando y se están potenciando también. Sí, Sí, Pero de la sí. misma manera también habrá que ver si hay un compaginamiento en Olimpia, por ejemplo, con los nuevos que se Claro, insertarán en el claramente, equipo. totalmente. A ver. ¿Cuánto tiempo en marcha, la carrera ya en marcha, le va a costar a Chiqui aceitar su equipo? Es que Chica arranca otra vez en desventaja. Y bueno, Porque ya el campeonato está en
a punto de arrancar. Pero y ¿por qué va a apuntar a Olimpia nomás? Olimpia nomás lo único que le puede apuntar a Libertad. No, Cerro también, sí, yo pregunté. Cerro demostró que estaba en gran Cerro. rendimiento. Yo creo que Olimpia, Olimpia. Cerro ya estamos ya sacando un juicio concluyente sobre Cerro. Es que el año pasado... Un par de partidos. Es que para mí que demostró que después de las buenas actuaciones del año pasado, lo que demostró ayer es que se potenció Cecilio, que con Iturbe tiene más opciones, que hay un socio más por derecha también, porque anteriormente era solamente por izquierda, o Claudio Aquino, Pachi o Cecilio Pachi. El año pasado, y por derecha no había nada. El año pasado teníamos esta perspectiva con respecto a lo que iba a pasar fecha tras fecha. Llegaba una fecha y decíamos, Libertad, marcado favoritismo para ganarle al rival X. Claro. Pero no da nombre, ¿verdad? Cerro jugaba contra tal rival. Tropezaba. ¿Será que va a ganar? Estábamos con la duda, ¿será que va a ganar Olimpia contra otro equipo X? O sea, ¿será que va a ganar? Estábamos con esas interrogantes el año pasado, que me parece que este año se pueden reducir desde el punto de vista que me parece que están potenciados estos equipos. Claro. Cerro y Olimpia. No, y aparte otra cosa... Más allá de lo que me puedan decir, Olimpia Sol, por lo que significa Olimpia, cómo fue fichando jugadores y que Chiqui Arce va a ser su técnico y que empezó desde el punto cero, kilómetro cero, como dijo como dijo Ariel, favorito a ganar la Sol, debería ser favorito a ganar la Sol. Libertad fue el gran campeón del año pasado, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo estuvo Granero? ¿Hasta octubre estuvo Granero? Hasta noviembre, octubre. Sí. Y después, yo reitero, la parte final del Campeonato de Libertad, hubo partidos que anteriormente no lo perdía fue perdiendo combustible. Contra Cerro, si no, vamos a ver Libertad. Contra Cerro, por ejemplo, casi pierde. Por eso te digo... Pero es que Libertad está ganando de taquito todos los campeonatos últimamente. Ganó el año pasado, vamos a ver este año, sin Garnero. Pero volviendo otra vez a Cerro y escuchando a Juan José Zapac, yo no sé si es algo ya que él exteriorizó o expresó a sus compañeros y en el club es ¿cómo fue el término que utilizó Fabio? El hecho de ser más rápido, de tener mayor vértigo, hay que correr más, velocidad. Una de las palabras que él utiliza siempre es correr más, ¿verdad? Y dijo que hay que mejorar en muchos aspectos, y el tema de los goles también. Claro que funcionamiento y darle más frescura al equipo. Y está bien que diga el presidente eso, Ariel, porque en nuestro fútbol fue el año pasado, algunos equipos caminaban. Aburrido. De 90 minutos tenés 15 minutos máximo de fútbol así, intenso. Intensidad lo que utilizó Juan José Zapac en su alocución, en su discurso. Sí, señor. Son 12:51 minutos. ¿Qué tal estamos con la pausa aquí, Alfonso? ¿Estamos bien? Aquí Maluje me dice, Ariel, disculpame. ¿A quién le metió? Antonio Yalil, no, pero está bien, porque él me dice, intenta canjear, porque Olimpia ya habilitó canje para el partido contra Sol, y me dice, ya empezamos, no se puede canjear, me dice Antonio Yalil. Otra vez. Socio del Olimpia. Que pruebe pagando su cuota. No, y eso justamente le dije, pagan a tu cuota, le dije, no, ya pagué, forro, me dice. No, pero Maluje está metido en Cerro también, porque hace rato me envió ahí un mensaje que escucharon su mensaje, mucha diferencia entre el equipo del sábado con el del domingo, me dijo, por lo de Cerro. O sea que estaba muy atento a lo que estaba haciendo Cerro. Lo que pasa es que por ser rival directo, estuvo atento al equipo de Cerro el sábado y ayer. Sí, seguramente. No, yendo de vuelta a lo de Zapac antes de irnos a la pausa, él de hecho en esa conferencia del viernes fue. El viernes a la tarde. Fue muy rara la conferencia. Sí, me llamó la atención. Sinceramente me llamó la atención. ¿Cuál era la cuestión, verdad? La zona, ¿verdad? ¿Y por qué una conferencia? Pero cuando ya en ese momento se aseguraba lo de Vecino, él dijo, hasta que no se firme, yo no quiero asegurar nada. Y hablando de eso, Vecino no se evaporó. ¿Se diluyó? ¿Ahora o después Después de la pausa, pero bien precisa. Dale. Ni más ni menos. Dale. En la tecla, como se dice. Dale. Estamos. Ya venimos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada.
Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Venía Bristol. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Vení a Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Sí, totalmente gratuita. Y a cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura, Campana. Sanatorio San Sebastián. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. 12:56, estamos volviendo, estamos en el Cardinal Deportivo a través de las 7:30 AM hacia todo el país. Muy bien. Ariel, sí. Aquí me consulta un colega. ¿Tu retorno ya es oficial o es...? Es oficial y de forma anticipada. Anticipada. Eso justamente me dice. Un llamado de emergencia, 911. Un pedido de auxilio. Muy bien. Pero por lo menos te tocó en el final, ¿verdad? Tenemos destino, sí, por lo menos. A ver, es que hay, tenemos novedades. Destino, sí. ¿Qué hacemos? Bien. Exclusiva. Un adelanto. Es arquero. Pero que se va, viene. Arquero ya no necesita Olimpia, ya no necesita Cerro. Guaraní tampoco. Espera, estoy haciendo una deducción. Libertad, ¿cómo es? ¿Viene o va? No, y por eso, ¿se va o viene? Va. Se va un arquero. Y ahí podemos ir. Vean los ojos de... Yo creo que ya sea una punta. Los ojos de Johnny. Porque a mí me confirmaron hace 35 minutos que no se toca. Así que... ¿Estás seguro, Johnny? Sí. Exclusiva. ¿Alguna pista, Juanma, hacia dónde estamos apuntando? El país, métele. De la música... De la música vallenata. Popular en Colombia. Carlos Vives. Carlos Moranito. Vives lo que hizo fue internacionalizar esta música. Que después inclusive cantó Julio Iglesias, cantó esta música. El país se vincula con esta música. Yo creo que a la mesa
con esta música le tiraste ya una gran pista. A me ver, parece. decime No, qué dijo Fabio no, Martín. no, ¿Vos ya tenés? Yo ya sé, yo prefiero esperar. Yo ya sé. Gerardo Figueroa se sumó a la música, a la música y la fiesta y al programa. Esa frase hasta cuándo dijiste de que no está lleno, ¿verdad? Gerardo, ¿cómo te va? Ahí está ¿Todo bien, Gerardo. Gerardo? Bien. Ahí está Gerardito. Sí, ¿Tenés alguna idea de qué estamos hablando, Gerardo? Y- ¿Preferís mantenerte apartado? No, me imagino que es uno de los grandes, Ajá. sí. Sí. ¿Verdad que sacude siempre la siesta y siempre... Es un equipo grande. ¿Sabés quién fue Moralito, mi querido A Ariel ver, Julián? a ver. Lorenzo Miguel Morales Herrera. Nació en Valledupar en el año 1914. Hablamos. Sí. Fue un músico colombiano, acordeonero y cantautor de vallenato. Moralito. Y se desafió con el otro, ¿verdad? Exacto. Y Moralito, el otro le hizo la música y le O sea, que trató- esa música narra o describe un acontecimiento de desafío, de Claro. enemistad, de enfrentamiento. El como versus se da mucho Exacto. entre ellos, el mano a mano, y es terrible. cuando- Es como un Olimpia Cerro. Sí. Carnizada la lucha que se suelen dar entre los colombianos principalmente. Vos ya tenés Johnny Clara. Sí. Juanma, vos no, ¿verdad? No, vos sabés que no. Estoy volviendo a Ariel. oigo. Vino y se va. Vino y ahora sale. La noticia de Wilson González. Y por eso, porque él tiene muy buenos contactos en esa zona. O el anticipo, mejor dicho. La Bills- primicia. Bilson le dijo Es cierto. Representante de Osorio. La un poquito ayer con la selección nacional. Sí. Recién, o sea, abrimos el programa hablando con un dirigente a quien se le consultó. Claro, Gerardo trajo la información. Efectivamente. Él trajo- Efectivamente. Bueno, ¿Cómo era que dice? Amancio tiene la nota, digo. Gerardo tiene la nota. Después vamos a contar. Anthony Silva Antonio estuvo, En Santa Fe no estuvo él. Ah, en Santa Fe. En Santa Fe. Tolima y Santa Fe. no hay antecedentes, muchos antecedentes. Joel Silva en Tolima. Y ¿verdad? últimamente Gilberto Ortiz. Gerardo. Gerardo Ortiz Gerardo. en Gerardo Once Ortiz. Caldas. Once Caldas, sí. O sea, ellos apuntan mucho acá en cuanto a rubro arquero. Sí. Y a la mayoría le fue bien. Sí. Si vamos el Gato, si vamos Anthony Silva, Es más, tiene buen concepto. Aldo Guadilla le lloraron todo, le hicieron una despedida Y después fue lacrimógena. técnico. Después fue técnico. ¿Cierto? ¿Y después qué más? y Gerardo Ortiz regular en los últimos tiempos. En el DIN, el que era el poeta, el arquero poeta. Emilio Villanueva. Sí, Emilio Hay una Villanueva. historia Sí. antiquísima y de muchos paraguayos que atajaron el fútbol colombiano entonces. ¿Todo bien, Gerardo? Bien, ¿Vos bien, cuándo bien. volviste? ¿Cómo? ¿Cuándo volviste? Y la semana pasada. El viernes. Ya está en ritmo entonces, ¿eh? Sí. Tuviste 2 semanas. Se 2 fue- semanas, sí. Se fue Por a tu, pelear ¿cómo la- le decir? Por tus pagos. Sí. Mi valle. Sí. Por tu valle. Bueno, 13:06 minutos. Enseguida, por supuesto, que vamos a habilitar el contacto WhatsApp con los... a ver cómo te reciben los muchachos. Oyentes. Vos sabés que muchos estaban, ¿verdad, Johnny? Que estuvo mucho tiempo también con nosotros aquí en la mesa. ¿Cómo preguntaba la gente por Ariel? Ariel, ¿cuándo viene? Ariel. Sí. Está bien. Se te ¿no? extrañó. Desaparecer Eso- un poco. Eso o es sea. bueno. Está bien desaparecer un poco, Fabio Martín. Sí, no, claro. Poner un parate. Merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones. Solo que nuestros oyentes son así, ¿verdad? Extrañan. Y cada hay uno- una relación medio rara de amor y odio, ¿verdad? Un día así te nomás. odio, otro día Así te nomás. quieren. Es más, y no- se tomó muy en serio las vacaciones que no hablamos casi de Cerro. Los primeros 5 minutitos a lo mejor le dimos al equipo de Barrio. No, pero arrancamos con Cerro. No. Hay una cosa Ah, pendiente. ah, Hay una cosa claro, pendiente, claro, pero claro. acordate, Juanma, que una primicia que lanzamos. Entonces, vos sabés que la Está información bien, está bien. siempre acá en el Carnal Deportivo ocupa el primer lugar, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver Por con la supuesto, actividad periodística, Kili. informativa. Edgar, y viene Juanma y nos cuenta la situación de vecino. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad.
¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Bueno, Juanma, ¿viene o no viene? Como vecino, Tiago, vecino de Cerro Porteño. Tiago Vecino, el viernes Cerro Porteño recibió el ok correspondiente del Liverpool, vigente campeón del fútbol uruguayo. Sería bueno que hagas eso, Juanma, desde cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿verdad? Porque cuando parecía que todo ya estaba, que era inminente, algo está pasando por el camino, ¿verdad? Sí, Liverpool es el campeón absoluto del fútbol uruguayo de esta temporada que acaba de terminar el 2023. Le ganó a Peñarol en las 2 finales por el mismo marcador, por 2-0, donde destacaron Rubén Bentancur, delantero, y Tiago Vecino, que fue su dupla ofensiva. Ambos estuvieron en carpeta en el interés de Cerro Porteño. Bentancur fue ofrecido, finalmente fichó por Nacional de Montevideo. Y Tiago Vecino, delantero de 24 años, formado en las inferiores de Nacional de Uruguay, explotó esta temporada en el Liverpool dirigido por Jorge Baba, que se consagró campeón y fue uno de los máximos artilleros, principalmente del primer semestre, donde el Liverpool también fue protagonista. Cerro Porteño puso sus ojos en él para que sea el quinto y último refuerzo de cara a esta temporada 2024. Se acerca Fernando Jubero, a la directiva de Cerro también lo convence, y a partir de allí empiezan las gestiones. El primer paso que Cerro Porteño realiza es contactar con el futbolista. Lo llama Jubero al futbolista, le comenta el proyecto de Cerro y obviamente le consulta si está interesado en ser jugador de Cerro Porteño para esta temporada. Llegan a un acuerdo, Vecino se muestra interesado, acepta inclusive la propuesta que le hace Fernando Jubero, y a partir de allí Cerro consulta o realiza el segundo paso, que es hablar con el club dueño del pase. Una vez recibido el ok y acordado con el futbolista, va por el segundo paso, que es negociar la contratación ya con el club dueño del pase, que es Liverpool de Uruguay. Cerro en un primer paso de vuelta dentro de esa negociación con Liverpool ofrece un préstamo con opción a compra.
lo cual es rechazado por el club uruguayo. No es aceptado. Entonces Cerro se toma algunos días, una semana aproximadamente, y envía una contrapropuesta que ya incluye la compra del pase de Thiago Vecino. Cerro tiene la intención de adquirir un porcentaje importante del pase de Thiago Vecino y cerrar un contrato inclusive por 3 temporadas con el futbolista uruguayo. Esta segunda propuesta de Cerro del Club de Uruguay es analizada y es aceptada por la comisión directiva de Liverpool el viernes. Es decir, Cerro el viernes tenía acordado con el futbolista y recibió el ok de la propuesta enviada por parte del club dueño del pase. Thiago Vecino el viernes a la tarde de palabra tenía cerrada su contratación a Cerro Porteño. ¿Qué pasó el fin de semana? Entre el viernes y el sábado por la mañana, y aparece el grupo que lo maneja. Entre el representante y el padre de Thiago Vecino, que son muy protagonistas. Sebastián Taborda se llama el representante, y está también allí muy cerca trabajando el padre de Thiago Vecino. Y evidentemente solicitan más dinero o modifican el acuerdo que ya tenía Cerro, Liverpool y Thiago Vecino, y a partir de allí es como que se queda en un stand-by. Evidentemente eso frenó el anuncio, frenó la contratación, frenó el envío de los pasajes para que Thiago Vecino pueda llegar, inclusive ya se lo esperaba él entre hoy o mañana más tardar acá en nuestro país, pero esta diferencia o este pedido de último momento que realizó el representante o el padre de Thiago Vecino frenó un poco la llegada de este delantero a Cerro Porteño. ¿Frenó un poco? ¿Significa que no está descartada la llegada? Frenó. Yo el fin de semana después surgieron informaciones que supuestamente el Bolívar lo quería, después se negó esa información, se habló de que tenía todo acordado con un equipo del fútbol mexicano, pero la información que tenemos hoy proveniente de Uruguay y también lo que pudimos averiguar en Cerro Porteño es que no existen ofertas formales aparte de la de Cerro, hubo sondeos, no hay un interés de ningún equipo mexicano, fue ofrecido por su padre al fútbol mexicano y evidentemente al ser ofrecido eso tiene que pasar por varios filtros. Hasta aquí la única oferta concreta que tiene Thiago Vecino sobre la mesa y Liverpool es la de Cerro Porteño. Perdón, y en Cerro por su parte no se bajan de la negociación. Bueno, entonces no hay, por ejemplo, porque este tipo de casos muchas veces a las directivas que hacen las negociaciones terminan fastidiando y es como que le sueltan la mano y dicen no, vamos por otro, pero en este caso Cerro va a insistir con el jugador. Seguro hay una molestia por medio porque esto se está atrasando al final, ¿verdad? Cuando ya parecía todo inminente. Enojo hubo. Hay enojo. Hubo mucho enojo realmente por parte de la dirigencia del Cerro Porteño, principalmente con el grupo que lo maneja, porque ya estaba todo acordado con los directivos de Liverpool y con el propio futbolista, pero el representante y el padre de Thiago Vecino piden más dinero. Hubo enojo, pero Cerro no se baja de las gestiones. Continúan las llamadas, los mensajes para tratar de llegar a un acuerdo y que finalmente Thiago Vecino sea el centro delantero que pidió Bernay, que está gestionando Cerro hace mucho tiempo y que se convierte en el quinto y probablemente sea ya el último refuerzo de Cerro para esta temporada. La gente dice Bolívar de La Paz, pero Bolívar últimamente, hay que decir, su presidente millonario, su presidente que tiene contacto con todo el mundo, se está retirando. Entonces, mal podría poner plata en una institución que va a dejar. Acá lo nuevo, por lo que yo escucho, al menos de los últimos días en cuanto a Vecinos, es que no está caída la operación, por lo que cuenta Juanma, no. que se sigue insistiendo y que las próximas horas podrían ser decisivas para concretar su llegada a Barrio Obrero. Esa especulación que nace desde el entorno del jugador no cayó bien, no, porque ya estaban no deja una buena imagen para el mismo jugador, ¿verdad? Es una trato curé, trato apurado, claro, exacto. Y que hay una ambición muy y más muy cuando marcada, se mete el padre, más cuando se mete el padre ahí, porque es algo contacto íntimo entre ellos, entonces va a estar permanentemente en la vida del jugador. Lo que me extraña realmente es que se hable de ofertas de México cuando en realidad la realidad es que se lo están ofreciendo al futbolista.
al fútbol mexicano, que hasta aquí no hay otra oferta formal al menos que tenga Liverpool o que tenga el futbolista en la mesa como es la de Cerro Porteño. Bueno, así es que no hay que descartar al uruguayo para que... 24 años tiene. 24 años, sí, exactamente. 24 años convirtió, creo que... perdón. En Argentina era ahí que no le fue bien. En Unión de Santa Fe no. Yo lo comparo, Ariel, un caso muy parecido, tal vez un poco más joven, al de Alex Arce. Alex Arce se formó en Cerro. Tuvo pocos minutos, fue a buscar más protagonismo en otros equipos de intermedia inclusive, ahí llega Meliano y explota en una temporada muy parecido con Thiago Vecino. Él debuta muy joven en Nacional. Incluso otra vez a la liga, su pueblo. a la liga del interior, a la ciudad, recorriendo ciudades. Paraguay se reinventa de vuelta estando en Cerro, más allá de que de las ligas del interior que mejor paga es la de Carapeguá, pero él se tuvo que reinventar ahí en su ciudad. Exacto, y después en época de aparecer pandemia. en la intermedia Claro, por eso un poco más joven y de conocido. Un poco más joven y con menos recorrido que Alex Arce. No tuvo que pasar por ese periplo de ir a su ciudad. Él hace las formativas, Thiago Vecino Nacional. Sí, con mucha técnica. Vecino. Con mucha técnica. Vecino, sí. A mí me tocó verlo, justo le estaba contando a Juanma cómo estaba mirando al jugador, porque si vas a ver los compactos vas a decir es un fenómeno. Entonces, me tocó ver el partido contra el Peñarol, partido completo, y vi sus movimientos. Es un delantero, a pesar de la estatura, es rápido, maneja bien la pierna zurda, maneja muy bien, tiene buena asistencia, sabe jugar cayendo a los costados, es ideal para un complemento de otro delantero. Es decir, Churín con Vecino pueden jugar juntos. Sí, pueden jugar juntos. En un equipo mucho más ofensivo, con más presencia en el área. También puede jugar solo, claro que puede jugar solo, pero no es mucho de choque, es más de ir a los espacios, sí, en ese sentido. Y tiene muy buena pegada con la zurda. Tiene muy buena pegada con la zurda. Thiago Vecino puede ser un jugador muy interesante. Y por el lado de Arturo Vidal se habló de una cantidad de plata para que pidió su entorno, sus representantes para poder llegar a Olimpia. Eso fue así porque es una información de Miguel Cáceres que habló de $1.700.000 por una temporada, Johnny. Sí, el sábado el colega de Colombia nos decía, Fabio, que más del millón tenía que poner América de Cali para llevarlo a Vidal. Y tiene la empresa cervecera que tiene plata pero que le va a faltar todavía otra suma de dinero que va a poner otra empresa. Hablaban desde América de Cali, se entusiasmaban con eso. Y vos sabés que, no sé si fue ayer esto, que me pasaba Wilson, Arturo Vidal habla con James Rodríguez y le pregunta, creo que James le pregunta, ¿te vas a la América de Cali? Y él le dice, no, atendé que está Colo-Colo y Boca, y no mencionó lo de Olimpia. ¿Podemos escuchar eso, Kike? A ver. ¿Vas para la América o qué, papi? ¡Ay, papá! No diga eso, papá, que está la gente de Colo-Colo, de Boca, de la América. ¿Cuándo? ¿Vas a bailar salsa, mi rey, o qué? Sí, estamos aprendiendo a bailar salsa, ojo. ¿Vas para la América o qué, papi? ¡Ay, papá! No diga eso, papá, que está la gente de Colo-Colo, de Boca, de la América. ¿Cuándo? ¿Vas a bailar salsa, mi rey, o qué? Sí, estamos aprendiendo a bailar salsa, ojo. Me ido soltando. Con esto que dice el mismo jugador es que no está entre las opciones ya, o sea, Olimpia se retiró, ¿verdad? Porque con tanta plata de por medio. Sí, demasiado dinero. Demasiado dinero para un jugador que hay que ver en qué situación futbolística está. Y ya está grande también. Y en Paranaense claro. que... Sí, y es cierto lo que dice Wilson, una cota esto, porque en una parte dice Arturo Vidal con el diálogo con James, le dice, estoy aprendiendo a bailar salsa, ojo, le dice. Pasa que su novia es colombiana. Pero viste que ahí pues es por regionalismo, recién hablaba del caso también Gerardo, que conoce mucho, ¿verdad? Porque la zona costeña, Barranquilla y compañía, vos podés decir vallenateros, no son tanto de vallenato, pero sí son de otro tipo de música tropicales, ¿verdad? Y en el caso de Cali, pronunciado lo de la salsa, Cali. Bien así definido. Sí, se define así, ¿verdad?
Sí, le agradezco al amigo Cuco Díaz, está en sintonía con nosotros. Muy bien. El hijo, ¿verdad? El hijo de Chuco Díaz, exactamente. Grande, Él me dice, y él tiene razón, el presidente del Bolívar, Marcelo Claure, que se está retirando, es accionista en el Girona y también fue el primer accionista del Inter de Miami. Claro, o sea que es trillonario el... Y se habla que el plata del City también es. Porque también sí, parte del se lo vinculó en algún momento con Beckham, inclusive también a ese equipo. Claro, no, y por es eso muy amigo de Beckham. El Inter Miami fue accionista y suele ir a tomar café con Guardiola. Ahí está. Bueno, ahí está. Me permití un saludo, Dale, Ariel. dale. Por favor, nos están escuchando en Barrio Obrero. Hay un saludo grande para el querido Pedro Hermosilla, alias Gato, y para Antonio, alias Materia. Así que están ahí los muchachos trabajando a full con los vehículos, todo lo que tiene que ver chapería y mecánica también. Así que oyentes fieles de ABC Cardinal. Bueno, saludos a los muchachos. ¿Qué mal está? Estamos viendo en el CTV el resumen que hace Ángel Elian. Justo le estaba mostrando a Ariel El sub-23 y... el gol en contra que hace Román. Gerardo. Terrible. Román. ¿De dónde salió? Y hasta el arquero tuvo que tapar un penal que no sirvió de mucho porque después de la siguiente jugada marcó Uruguay. Con 10 hombres, Uruguay, lo contamos de vuelta a la audiencia, el sábado se jugó este amistoso previo a lo que va a ser el preolímpico. Y con 10 hombres nos pegaron un baile terrible y el gol en contra que marca el jugador de Guaraní es ¿Vos tenés el equipo el equipo titular? Yo tengo acá el equipo, Fabio. Sí, que Claro, el Quiro no lo estaba... Mientras que busca, Jarazaguir es el que comanda el cuerpo técnico, no el que dirige. Sí, Jarazaguir. Y es, O sea, ¿te acuerdas que acá debatimos uno y... cree que es la cabeza visible, pero tiene ahí a dos jóvenes, pero no sé, digamos 4 y creo que antes hicimos amistosos aquí contra Panamá, Contra una cosa Panamá y esa contra que Bolivia. escondió la pelota. Primero nos ganó Bolivia. Sí, Bolivia. Y después le ganamos a Bolivia. equipo titular del sábado, último amistoso. Sí. Sería el equipo base para debutar el próximo domingo ante Argentina. El debut es ante Argentina. Ángel González en el arco, el de Libertad, que ya tiene partidos en primera, no muchos. Se comió un gol. Sí. El primero. Salió mal. Lateral derecho, Alan Núñez, que al final no es su 19 para hacerlo, Juan. No, Alan Núñez no. Él No. era sub-20 en la época de Chiqui, en el 2022. Y no va a sumar minutos para el sub-23, con el sub-23 para hacerlo. No tiene jugadores. No. Quintana iba a ser, pero no, ahora ya no. Lucas Quintana iba a ser. Lucas Quintana era el que... Pero, en realidad él tiene 19 años. Sí, pero para No, el ya año... tiene 20 él ahora. No, va a cumplir 20 el año que viene. Perdón, este año va a cumplir 20. Alan perdón. Núñez. Este año, Alan Núñez cumple 20. Es joven. En noviembre. Pero ya no, por reglamento no puede jugar como su 19, no va a ocupar esa plaza. No, ya no. Bueno, los defensores. Alan Núñez, lateral derecho. Los centrales fueron Ronaldo de Jesús y Gilberto Flores, el de Libertad, que este año va a jugar en Trinidense, cedido por el Repollero. Se lesionó. Gilberto Y Flores, salió- capitán. Sí. Empezó con el brazalete. Sí. Y ahí ingresó en su reemplazo quien... Fernando Román. Ahí entró Román. A la izquierda lateral El del gol en contra. es Daniel Rivas. Sí. Daniel Rivas lateral. Así, No lateral Alexis izquierdo. Cantero. Daniel Rivas. Daniel Rivas, no Alexis Cantero es el titular. En el medio juega con... Iván Leguizamón como volante por derecha. Sí, por los nombres son 4 ahí en el medio, ¿verdad, Johnny? Sí. Iván Leguizamón, Fabricio Peralta, con Wilder Viera, y a la izquierda jugó Enzo. Y arriba la dupla titular fue Marcelo Fernández con Marcelo Pérez. Los Marcelo. Después ingresó Kevin Parsajuk y es mucho más que Marcelo Pérez. Hablo en el sentido de presencia en el área. Así Claro, que, por físico y más allá de que tenga un físico corpulento, tiene más movimentación, Tiene más, preocupa exacto. más a la defensa Así rival con mismo, relación a lo lucha que mejor. es el trabajo de Marcelo, pero que hace tiempo no viene jugando, prácticamente desde que dejó Luque, más de 6 meses atrás, cuando lo transfiere a Huracán del fútbol argentino, casi no jugó nada. Y a propósito, hablando de nada, hasta ahora todavía no no se manifestó Huracán. Entonces, Claro. no le pagó la Va a pena. FIFA, Luqueño ya va a FIFA con eso. Sí. Va a FIFA a reclamar ese dinero. Más de $1 millón. Inclusive con una multa que va a superar el precio fijado.
Va a ser mucho más, casi 1.300.000 dólares. Nos decía la última vez que hablamos con Dani Rodríguez. Sí, varios mensajes para hacer acá, Sí, el presidente de Luqueño. Lamentablemente le pasó. De Luqueño a la gente de Huracán. Con todo lo que le pasa con las deudas que arrastra de administraciones anteriores, aparece esto de no poder cobrar también la plata por Marcelo Pérez. Y el presidente había dicho, ¿no?, que prácticamente fue el deseo del jugador. Claro, ellos al final se dieron ante la situación. Presión de la familia, de otros factores que apresuraron su salida. Que lamentablemente fue y se evaluó y se nota que le afecta porque no está en esta selección. Ariel, anticipo en Borda. ¿En serio? ¿Otro? Sí. ¿Otro? Sí, Vamos, entonces, seguimos entonces. No, tenemos una producción bien. Fantástica. Exclusiva. Irían. Ariel, ¿vos no tenés también tu equipo de Twitter? No tengo la billetera del señor. ¿Entendés? Mi billetera es flaquita. Nah, por favor. Está construyendo como el... Para tener. Construye mejor que el Ministerio de Obras Públicas. Un poquito más gorda, ¿verdad? Un poquito más. Pero igual, tienen que estar atentos los muchachos. Entonces puedes decir también, Ariel. Sí. ¿Qué cosa? Nico y compañía, sí. No. No, Twitty 1, Twitty 2, sí, tanto. Por supuesto. La red de Twitty. La cadena. Exclusiva. Bueno, sería para cubrir a otro paraguayo. Si es que se da la operación. Delantero. Argentinos Junior. ¿Jugaste gallito, Ciego? Una vez me reventé la cabeza. Bueno, se me echó acá la frente. Y vos sabés que no te dijeron caliente. Caliente cuando está cerca. No. Para buscar el objeto ni me entusiasmé. Te entusiasmaste. Y frío cuando estás lejos. Sí. Caliente. La oferta es a préstamo con un cargo importante y opción de compra. Cargo importante significa que buena plata. ¿Allá? Cargo importante que van a pagar por el préstamo. ¿Verdad? Sí. No, cargo importante. Que van a cometer otro error, después van a ir a FIFA, van a seguir llorando, no se le paga. El mercado argentino está durísimo. Al fútbol argentino. Sí. Aunque me parece que la institución que dijo Juanma está un poquitito más ordenada que varios clubes. Sí, ha participado de transferencias. Odiado. Como cualquiera, ¿verdad? A veces sí, a veces no. A veces la aplauden, a veces no. ¿Está para ser titular esta temporada? Yo creo que sí. Porque se habló muy bien de él. Querido y odiado. Y sí. Delantero. Sí. No, un grande. Sí. Sí, es el que yo pienso está para ser titular. Hasta si se quiere. Puedo estar equivocado. Decime mi video, Fabio Martín. Pasito. No, pero ¿por qué no le escribí? Pues si no vamos a escuchar nosotros. Fabio Martínez. Bien. Porque sí, ya he visto, escuché muy fuerte. Si me decís, para mí es él con más 10. Ahora mismo. Y más que nada por lo que dijo el que está armando el equipo, ¿verdad? Sí. Más que nada por ese lado, ¿verdad? Pero
no tiene otro en su lugar ahora mismo. Arranca el campeonato y él es titular. Porque el que va a ser titular está en otro lado en este momento. ¿Dónde está Johnny? Y hablamos recién de él. ¿Sí? Bueno, vamos a anunciar. Foto, Twitty. Preparemos. Red de Twitty. Twitty 1, Twitty 2. A ver si ya no está luego en mi Twitter ahí. Ya se publicó. Va a ser realmente un golpazo para él. Porque me parece que ahí perfectamente Pero puede esta funcionar. es una probabilidad y propuesta. Después Claro. ya está, es una cuestión de aceptar o no. Que ya es la otra parte de la figura. Bien, vamos a anticipar que Argentinos Juniors viene por Guillermo Paiva, delantero del Olimpia. Y reiteramos, de acuerdo a la información a la que accedió nuestro compañero Wilson González, la oferta es a préstamo, con un cargo importante y con opción a comprar. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Será que le puede mover Por eso, al mundo Olimpia por eso te decía, una plata porque- interesante por Paiva ahora mismo? Yo te cuento que aquí Chiqui Arce, creo que tiene, podemos ver después, hasta en la conferencia del miércoles, donde estuviste presente, Johnny, se jugó. Si a él le va mal, a mí me van a crucificar, decía Chiqui Arce. Así mismo dijo. Porque se jugó por él. Y claro, y se jugó por él. Y estamos hablando del delantero titular hoy por hoy de Olimpia. Por eso te hablaba de Paiva y 10 más. De acuerdo a las declaraciones de Chiqui Arce. No es que sea el jugador más importante, pero es como que le tiene demasiada confianza, mucha fe. Hablaba, cuando finalizaba el año, Chiqui Arce en su última conferencia decía: está para ser recuperado este jugador, dando a entender que tiene todas las condiciones del delantero que a él le gusta. Primera conferencia del año, otra vez dice: me juego por él y si sale mal me van a crucificar a mí, dice Chiqui Arce. Así dijo con respecto a la situación de Guillermo Paiva. Y en estos momentos, viendo que Prato todavía tiene que seguir preparándose, Parzajú está en la selección, Matías puede ser un sub-19 y un delantero que pueda empezar a darle minutos a la bolsa, y un jugador que puede seguir creciendo, obviamente. Hay que ver qué dice Chiqui Arce, y más todavía sobre ahora, ¿no? Sobre, en estos momentos donde claro que puede jugar inclusive todavía el Yo creo jugador. que tiene que ser una oferta muy Incluso importante en la Fabio, económica, porque tiene un solo delantero. hoy Sí, día. sí, esto por ejemplo llegaba allá por noviembre, fines de noviembre. Sí. Se iba, pero llévenle por favor. Pero a esta altura. Incluso recordás, Johnny, que Chiqui dice, tiene que dejar las redes sociales. Exacto. En la conferencia de prensa en Mallorquín decía que iba a hablar con él, que le gustaba, que tenía condiciones para el estilo de juego de Chiqui. Actualmente Guillermo Paiva, Johnny? Y él estará por 28. los... No, más ¿Eh? joven. No, más joven. Más joven, Guillermo. 25. Ya sobrepasó 26, entonces. Sobrepasó los 25. Ahí ya te digo. Guillermo Paiva, 26. 26. Sí. Demasiado joven para... Claro, la edad ideal sí, para futbolista profesional. Para formarse. Sí, claro, no, Sí, consolidarse. Consolidarse. Él ya pasó el proceso de formación. Claro, pero no, si yo- es no, una yo te buena digo- plata no le da a mover al dirigente de Olimpia a Pero hacer tiene caja. muy ¿por qué no? buena Sí, plata. sí, sí. Porque ese es un cargo importante. Pero Y- ¿cuánto y- es un cargo importante? $400,000, 500,000. Por eso No, sí, no te ese van a pagar trampolín que es ese... el fútbol eso. argentino. No te van a pagar... Argentina no te paga ese monto. Pero vos decís que eso es mover la Olimpia. Ah, Con opción a compra otra vez aparte. Porque Olimpia, ¿cuánto puso para poder habilitar el mercado? Adelantó mucho. Plata me parece. habrá puesto. sí, adelantó mucho. Pero, Adelantó mucha plata. Hay casos de jugadores que mismo, por eso apunta otra vez al mercado paraguayo, Argentino Junior, porque tuvo la experiencia con Ábalos. San Lorenzo de Almagro tiene la experiencia con Vareiro. Adam Vareiro.
y lo sacó fuera, lo recuperó, y lo de Ábalos, bueno, fue pretendido incluso por varios equipos de fuera, pero quedó en la Argentina, pero hizo buen negocio argentino. Yo creo que él va a funcionar allí, Ariel, porque es una institución ordenada. Yo cambio mi postura, mi opinión sobre cuando hablamos de argentinos, porque me parece, no paga mucho, pero paga. Sí. Argentinos, Talleres, Boca River. Cumplidores. O cumplidores, sí. Exactamente. Y aparte que es una institución que no tiene mucha presión. Entonces puede funcionar allí, Guillermo Payo. Quiero sugerirles ir al bloque internacional porque pueden haber novedades importantes y muy buenas que tienen que ver con un jugador paraguayo. ¿Te parece, Ariel? Sí. Si vamos al bloque, abrimos el bloque internacional y les cuento qué puede estar pasando. Adelante. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, todos saben que se va a dar a conocer esta tarde a las 16 horas de Paraguay. Arranca la ceremonia en Londres, Inglaterra. La ceremonia del premio de BES al mejor jugador de la temporada 2023 y con ello también la ceremonia para premiar al mejor gol de la temporada 2023 en el mundo. El premio Ferenc Puskás, o el premio Puskás, como es más conocido, este premio en donde uno de los finalistas es nuestro compatriota Julio Enciso con el gol que le marcó con su equipo el Brighton al Manchester City en la liga inglesa, en la Premier, un golazo. Y vos sabés que pasan rápidamente los muchachos, gracias a Nico Sosa. La APF publicó algo que terminó borrando nuevamente. Y te muestro, Ariel, qué dice la noticia. Que vos entras en el enlace. Hace historia. Salvo que ya tengan en anticipo. Claro, por eso. Pueden saber lo de la APF. Podría ser, ¿por qué no? Porque ya dice la información. Y con la fecha 15 de enero. Prepararon el borrador para lanzarlo inmediatamente. No. Una votación, no. Claro, no, y sí, pero... Eso es lo que dice Juanma, ¿cierto? Sí, preparó el borrador. Es una preparación, ¿verdad? Se la tienen preparado y... No, pero... Sí. Es como que estamos... Es un desliz imperdonable preparando un comentario en el Twitter y con los goles. Es un desliz imperdonable. Sí, definitivamente... No podés. Inclusive ahí dice todo, ya Julio Enciso, jugador de 20 años, y no es una información falsa. Ojalá que se dé, pero vos sabés que no es lejana la posibilidad. Hablando ya que hemos comentado ya también en el bloque, en esta parte final ya no se toma en cuenta el voto del público, de la afición, ¿no? Ya son profesionales, entrenadores. No, también. ¿También? Sí, está el voto de la gente, sí. Ya no, ¿viste? Ya no. Era una primera parte, hasta que se seleccionó a los 3 mejores que, digamos, quedaron en la lista depurada. Ahora solamente solamente quedan los expertos, entonces. Ahora solamente los expertos, el panel de expertos, entiéndase. El panel de expertos. Entrenadores de selecciones, ¿no? Capitán de equipo de selecciones. Cada año eso se renueva. Cada año ellos convocan a diferentes exjugadores, entrenadores de fútbol que forman parte de un jurado. Porque termina siendo un jurado. Que son varios, no son pocos. Pero entonces no son todos los capitanes y seleccionadores rankeados FIFA, de selecciones rankeadas que están en FIFA. Pero vamos a jugar un poquito. No, en este caso para elegir al premio Puskás se arma también un grupo de... Un panel especial. Sí, un panel también, sí. Sí. Y repito, la ceremonia oficial arranca a las 16 horas de Paraguay, 19 horas de Londres sería, ¿verdad? FIFA Legends se llama el jurado. FIFA Legends. Leyenda, FIFA Legends. Sí, FIFA Legends. Jugadores y técnicos. Se arma un grupo especial, claro, especialistas, expertos, leyendas del fútbol, que finalmente toman la decisión de a quién asignarle la condición de ganador, en este caso, porque está en juego también el mejor jugador. Lo cierto es que ya se están preparando mucha gente para la posibilidad concreta, porque al ser finalista son 3 opciones. En este momento tenemos que decir que el 33% de posibilidades, por llamarlo de alguna manera, tiene Julio Enciso, ¿verdad? Pero viendo un poco el peso de la liga, que es la Premier, yo creo que va a ganar. El rival, la estética del gol, porque tiene estética por el disparo fuera del área, y tiene el juego en conjunto, ¿verdad? Yo creo que porque hay miles de toques. Gana Enciso. Esta pifiada de la APF me parece que... porque es preanuncio. No es que
No es que, bueno, a la 16 vamos a conocer. La sentencia ya está. Es simplemente exteriorizar. Aquí me dice un amigo, Ariel, que Rosario Central también lo quería a Guillermo Payo. Ah, ya. Rosario Central. Sí, señor. Donde está jugando Alan, es el que se quedó. Es un club mucho más exigente que Argentinos Juniors. Sí. En cuanto a lo que es de parte de su hinchada, de toda la ciudad. Último campeón del fútbol. No, y toda la ciudad. Sí. Eso, ahí es la presión es otra. Le ganaron a River en penales. Sí. Bueno, lo cierto es que estamos expectantes a lo que va a pasar con Julio Enciso esta tarde. Hay que estar atentos. La cadena ESPN transmite el evento, así que para poder observar lo que va a pasar. Esa puede ser la buena noticia, mi querido Fabio Martín, Ariel. Estamos en el bloque internacional. ¿Cerramos, Sí. volvemos o también tiene que ver con también con a nivel bueno. internacional? Juan Escobar fue visto en el aeropuerto de México con su pasaporte en mano, listo para volver a Paraguay. A Paraguay. Esa es la noticia. Viene aquí, no tan positiva. Viene aquí a montar guardia para después ver dónde pueda jugar. Probablemente. Pero se cabreó totalmente con su técnico entonces. Sí. No, ya está, ya. Chao. Pero su No hay técnico viste no hay una vuelta prensa atrás. hizo una explicación muy razonable. Sí, eso es, del pero incidente. supuestamente le dijo Anselmi. Termino fuerte a su técnico. Bueno, cerramos el bloque internacional, Quique, por favor. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, GUA gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Está muy cerca de confirmarse la posibilidad de que Olimpia pueda anunciar próximamente a Carlos Arrúa como nuevo jugador del equipo franjeado. Hablamos con el directivo de Nacional, Douglas Martínez, que nos señalaba que primero el jugador debe extender su contrato, que termina este diciembre de 2024 con Nacional, para ir a préstamo al equipo franjeado. Esto decía el directivo de Nacional, Douglas Martínez. Lo de Carlos Arrúa no está cerrado todavía, no. ¿Pero existe esa posibilidad o se descarta? Hay una oferta que se está analizando a nivel de la comisión directiva y hay varias cuestiones documentales y contractuales que hay que adecuar para que se dé ese préstamo. Yo soy sincero, la mejor propuesta que hay es la Olimpia. Hay ofertas también de préstamos en el exterior, pero que no llega a la propuesta Olimpia en cuanto a Arrúa se refiere. Y en cuanto a Kili, la más concreta es la de Colombia, si bien hay también algunos de Argentina, pero la que está llevando la punta, por así decirlo, es la de Colombia. No solo se remita a eso, una negociación de transferencia de un jugador, hay que hablar con el jugador tiene que arreglar con el club. El jugador tiene que extender su contrato con el club nacional porque está feneciendo a diciembre de este año y no tiene sentido prestar a un jugador que en diciembre ya fenece su contrato, así que
Douglas Martínez, el Club Nacional quiere extender el vínculo con el jugador 2 años más, es decir, lo que culmina en diciembre de 2024, extenderlo hasta diciembre de 2026 para que se pueda dar la operación, pero están arreglando las partes para que Carlos Arrúa sea anunciado oficialmente en las próximas horas como jugador de Olimpia. Y otro caso que hablaba el mismo Douglas Martínez, la situación de Kili Rojas, hablaba de la factibilidad de que pueda jugar en Colombia, y Ariel ya anunciaba a través del informe de Wilson González, Atlético Nacional de Medellín está para ser el nuevo club del Kili Rojas, arquero de la selección paraguaya. Y la otra información reciente, lo del interés de Argentinos Juniors para llevarlo a Paiva con préstamo, con cargo al delantero que está para ser titular en el equipo de Chiqui Arce el viernes ante Sol de América. A propósito del campeonato, en la cuarta fecha, Ameriano le va a llevar a Olimpia en Encarnación, sábado 3 de febrero quiere jugar ese compromiso. Hablamos con el presidente de Ameriano, Héctor Melgarejo. ¿Van a jugar contra Olimpia en Encarnación en la cuarta fecha? Esa es la idea. Presentamos la nota pedido para hacer de local ahí, el sábado 3 de febrero. Epa, o sea que va a coincidir. Está lindo para irnos todo, ¿verdad? Paquete completo. Fútbol, llenar samba, la ciudad, dejarle buen flujo de dinero a los encarnacenos. Esto para que la gente viaje a esa ciudad tan linda como Encarnación. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WA gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor, que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Estamos retornando. Ahora sí, momento de los amigos del WhatsApp, casi 10 minutos, para ver qué dicen. A ver, toqué mal, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Algo toqué y se me... Momento más esperado de la tarde. Sí. A ver qué tal están los muchachos en este comienzo de años y... aceptar y continuar, ¿sí? ¿Ok? Detalles técnicos que estamos ajustando acá para poder escuchar a los oyentes del WhatsApp. No te puedo creer. Ahí está, grande. Ahí nomás vamos a dejársela. Fabio Martín. Ahora mismo, comiencen a enviar sus audios. Vamos a comenzar a... Ahí leí uno mientras estaba como ídolo Ariel, bienvenido, decía uno. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andamos? Bienvenido de tus vacaciones, el que puede. Vos sabés, Omita ahí se va y le dice a su mamá, mamá, en la escuela me echaron guacamole en la cabeza, le dice. Ya otra vez, Nacho, le dice. Muy lunes, amigo, muy lunes. Buenas. ¿Cuánto el Uber al aeropuerto si yo mismo le llevo a Paiva? No. Qué gusto que da el programa sin Bruno. Con moño y todo, que se vaya Paiva. Matecoro, amigo, Malaporte. Ustedes dijeron que vamos a ver si Galeano es buen técnico. Ya vimos el año pasado cuando los primeros partidos, Tacuara Cardoso era el que hacía los cambios. Por favor, que le lleven a Paiva con moñito, que le pongan y le metan una patada en el culo. No, muy fuerte. A ese por favor. equipo de Argentina. Mi gran Valle, bienvenido después de tus vacaciones será.
Ayer ganamos 3-0 a los colombianos. El primero perdimos, pero a tu regreso Cardinal tiene otro espíritu, será. En el contrario, Bruno poco han ido de vacaciones. Tranquilo, pa. Tranquilo, pa, tranquilo. Cerro está para grandes cosas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, Cardinal? Yo creo que están diciendo macaná lo que están diciendo. Olimpia jamás le va a ceder a esta altura a esos jugadores. Buenas. ¿Cuánto vuelve Brunito? Pasó el programa sin Bruno ya. ¿Por qué no te tomaste más vacaciones nomás, Arielito? Y la verdad que yo vine de forma anticipada, amigo. No llamó de emergencia nomás. Tojo, Paiva, tojo, o sea, Vaya Ariel ahí, Cardinal, volviste Ariel, 25 vacantes, volviste. Con los amigos va al aporte de Buenos Aires y EPM. Anina, Chipaya, vamos a ir a mi pueblo argentino, o sea, Está bueno el programa hoy, sin Bruno. Qué puta que se come trabas ya todo el día. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Quería comentar nomás algo que me di cuenta. Hoy en día no se trae más jugador clase A como se solía traer con los presidentes Trovato, Recanate y demás. Por eso hoy en día creo que la gente no se va tanto al estadio porque es muy aburrido los partidos. No te va ni para ver a un jugador o qué. Y yo creo que eso es uno de los motivos. Ahora Cerro le trajo a Iturbe, pero nada más. Qué lindo el programa será cuando no está el sensacionalista, amarillista, populista de Bruno Pon. Bruno Pon es malísimo como periodista, lamentable. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido de vuelta. En tu ausencia era Cardinal franjeado, el foro franjeado va a llegar al programa. Saludos, aguanto limpio. Ya nada, mío, Bruno Pon, y más de jefe, tranquilo, pavo. Algo ya pon depresión, pero llego a Ariel la papaguasuina en cuanto a deporte Cardinal. Porque viejo como dije, toma ahí nada, Bruno Jon de secretario ahí. No, tranquilo, ni por nada. Yendo de Ciudad del Este para buscar la Paiva y llevarla al aeropuerto. Claro. ¿Qué tal, Ariel? Es por chismoso, o sea, pero la verdad que tu ausencia está oye copín del lomo ese. Está oye copín legalmente. Tranquilo. Lo mejor para Paiva es irse de vacaciones en Argentina. Sí, total, acá anda de vacaciones nomás luego otra vez. Abuelo, amigo, mal aporte a la tidaina. Todo esto, José, a ver, Paiva ya pues tu uso, y sea, qué puta, o sea, hasta ahí tenemos ganas del año pasado. En noviembre y diciembre le quisieron regalar por $50,000 nomás y con acá tengo a Paiva. El nuevo Messi y Ronaldo juntos. Paiva. Antes, está para ser delantero de Nacional, ya lo decía el mismo Douglas Martínez, Ignacio Bailone. Se llama un delantero argentino que estuvo hasta hace poco en el fútbol de Croacia. Un delantero grande, al estilo Nacional, tipo Bruera, que viene para ser el último refuerzo. Ya sé lo que decía el relator cuando hace una gambeta, por ejemplo. Claro. Ignacio Bailone. ¿Ustedes se acuerdan de Federico Rasic? Jugó en General Caballero. Mallorquín, sí. Mallorquín. Ayer un colega de Argentina, Mauro Zeta, publicaba que está robando cables en Argentina. No te puedo creer. Sí. ¿El jugador de Chacarita? Es jugador de Chacarita. Pero yo he visto la imagen y parecía muy moreno el pero él decía que fue Federico Rasic, que jugó en General Caballero, el grandote delantero. Será enorme, casi 2 metros. ¿En 2022? Sí, casi 2 metros. Sí, llegamos a hacer partido. De acuerdo. ¿Pueden informarnos qué tal llega Prato para jugar? ¿Él está para jugar o tiene que hacer una mini pretemporada primero? Está haciendo una mini pretemporada, empezó a trabajar, así que me parece va a necesitar unos días de trabajo intenso en la parte física y después ya ingresar al campo de juego. Ariel, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Bienvenido Ariel,
el gran Olimpero. Amargo lo que son de Olimpero. Entonces ya agarrar la llevar más a toda Argentina, para que cacada eso. A la paiva hoy ya no iba competencia de coca urapoiga. Tranquilo, muchacho. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va gusto el programa cuando no está Winnie the Pooh? Espectacular el programa, Ariel, sin Bruno Milibri de Spon. Tranquilo. ¿Qué tal los muchachos? Los premios de Betio van a transmitir en algún canal para poder Yo mirar. creo que acá ESPN. Marini no volvió todavía, ¿verdad? Entonces en No Ancho sé, se puede no sé. transmitir. No. Todavía. Está Atlético en Choco. Hablando, entonces Marini se va a pegar una fiesta este año con muchos partidos ahí. Hoy está el aniversario ¿Quién? River, 113 River. años. River, 15 de enero de 1911, en la casa del doctor Cecilio Báez se había fundado. Incluso el doctor Cecilio Báez fue el que redactó Acta fundacional. Acta fundacional y todos esos detalles. Y hoy está de cumpleaños nuestro compañero Cristian Eduardo Moreco. Así que un saludo. Grande, Cristian, grande, Cristian, abrazo. El cristianismo. Felicidades. Que pase bien. Ya se vio el color de billetera de Cristian, ¿verdad? Sí. Acá creo pendiente color de billetera de Darío, Siempre. de Johnny Conocemos González. su parrilla, El color de billetera de Johnny, de Darío. Johnny es raro porque él le gusta venir para compartir, pero él no tiene. No, yo normalmente no participo. Miguel Cáceres, yo no sé. Ya tomé una decisión de no Últimamente estás viniendo.